porque Eso, existe el sí. pensamiento extendido de que Mm. el hecho de condenar más duramente, pues implica que una persona decida no cometer el hecho delictivo. Y yo siempre digo que esto es profundamente erróneo porque en el momento en el que tú cometes un crimen, en rara ocasión tú estás pensando en la pena que te van a aplicar, porque además en rara ocasión la sabemos exactamente. Es decir, que se sabe el Código Penal. Esa confusión entre justicia y venganza, en cierto modo, retroalimenta y facilita el crimen. Es un Mm. facilitador del crimen. Porque entendemos que es la verdadera justicia y no, la justicia no es eso. La justicia tiene que ser algo mucho más complejo. Yo me niego. A mí me da la sensación que lo que está ocurriendo es que el derecho penal se va a convertir en una herramienta de los poderosos para perpetuar las opresiones y las discriminaciones de los más débiles. Y el voto actualmente se está movilizando utilizando la criminalidad y la inseguridad como el centro de todas las cuestiones. Y realmente eso me produce mucho miedo, porque nunca ha llevado a nada bueno esa tendencia. Las palomas han volado después de ponerse el sol. Grifo de oro goteando con el ritmo a mi canción. El amor pasa de largo y la fortuna dice Hola, esto es El Disfraz de Polifemo. que la mano me leyó. Que haré si yo aparezco con diamantes en los dedos. Un disfraz de Polifemo y un tambor. Sé que la vida es sueño, ya lo dijo Calderón. Vivimos en una época curiosa. Tenemos estadísticas, estudios, informes. Eso debería hacernos más prudentes a la hora de opinar. Pero luego abrimos el Twitter, bueno, el bar, básicamente, y todo el mundo sabe perfectamente quién debería estar en la cárcel. Abrimos cualquier plataforma y ahí están. Asesinatos, desapariciones, juicios mediáticos, historias reales convertidas en simple entretenimiento por todos lados. El mal, troceado en capítulos de 40 minutos. Y mientras tanto, en el mundo real, seguimos repitiendo una idea muy sencilla. Si algo va mal, pues endurecemos las penas y listos. Más cárcel, más años, más castigo. Porque claro, eso debería arreglarlo todo, ¿no? ¿O no? Hoy nos acompaña en el disfraz de Polifemo alguien que lleva tiempo intentando explicar, con poco éxito según él mismo dice, que estamos enfocando el problema al revés. Que el crimen no funciona como creemos y que a veces nuestras ganas de castigar dicen más de nosotros mismos que de quien está al otro lado. Hoy hablamos con Antonio Sanfuentes, criminólogo y autor de Diario de un criminólogo incomprendido. Y vamos a intentar responder a una pregunta incómoda. ¿Queremos justicia o queremos venganza? Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, un placer estar aquí hablando contigo sobre mi libro. Esto no ocurre todos los días. En tu libro hablas fundamentalmente del populismo punitivo. ¿Qué es exactamente el populismo punitivo? Porque el término es bastante sonoro, pero no sé si le queda claro a todo el mundo. Es una buena pregunta, aunque no lo parezca, porque como bien has dicho, la gente confunde el término con bastante frecuencia. El populismo punitivo yo lo definiría, por un lado, como la creencia popular muy extendida de que incrementar la dureza del castigo es lo que necesitamos para conseguir una sociedad más segura y adecuada. Por otro lado, lo definiría también como la tendencia política a adoptar medidas securitarias y a endurecer políticas penales para intentar contentar a toda la población que cree firmemente en esta creencia popular y ofrecernos una falsa sensación de seguridad o de control respecto a la delincuencia. De ahí que sea populista. La clave del término populismo es proponer políticas públicas o proponer cambios
que realmente no van a tener un impacto real sobre aquello que se pretende cambiar. Sin embargo, se sostienen en un imaginario. Si le añadimos el término punitivo, es básicamente confiar en la punición, es decir, en el castigo, para mantener el status quo tal y como lo conocemos. Realmente, cuando se habla de populismo punitivo, nos estamos refiriendo a todos los cambios político-criminales, sobre todo de carácter penal, que se proponen a nivel político para abordar la criminalidad. Sin embargo, basta con hacer una evaluación sobre el impacto de esta decisión para conocer que el hecho de endurecer las políticas penales no se ha llevado a cabo un descenso de la criminalidad. Y De hecho, entonces, basta con acudir a la pena de prisión permanente revisable que se aprobó en 2015. Y yo animo a la población que esté escuchando esto, tus oyentes, les animo a que reflexionen sobre cuánto ha bajado la criminalidad que regula esa pena en concreto durante estos casi 11 años. y la pregunta es entonces, ¿por qué parece que, que solucionar cualquier problema endureciendo las penas es la clave? Porque los datos, por lo que cuentas, contradicen, pero está muy extendida esa idea. Dice, bueno, pues más dureza. Es la pregunta que yo trataba de responder, porque como criminólogo lo cierto es que estudiamos qué es el populismo punitivo, cómo se elaboran las normas penales, cómo podemos prevenir la criminalidad, pero en raras ocasiones nos encontramos con la posibilidad de ponernos un espejo delante y decir, ¿por qué creemos en esta idea? ¿No? Y para ello tenemos que reflexionar sobre quiénes somos, tanto a nivel individual como a nivel colectivo. Ese esfuerzo es lo que yo he intentado hacer con el libro, ¿no? A través de un fin de semana que ya sabes que empieza con abriendo un TikTok y acaba volviendo del cine. Bueno, Pues yo lo es sé, un... pero nuestro oyente quizás no. Cuenta un poco ese arranque, porque creo que es un arranque que a mí al menos me enganchó, lo de TikTok y la influencer. Digo, a ver cómo va esto. Pues mira, esto es, aunque la gente no se lo crea, es completamente real. Esto sucedió así. El momento en el que decidí escribir el libro y el tema del libro fue viendo TikTok. O sea, lo que cuento en el libro es real. Y estaba un día desayunando. Como yo soy prácticamente de esa generación que no enciende la tele, yo no veo a Ana Rosa, ni Susana Griso, ni nada de esta gente. Siempre cojo el móvil y veo mis redes sociales. Y bueno, estaba el tema candente, era el asesinato de Daniel Sancho, que cometió en Tailandia, en el que descuartizó a un chico colombiano. Al que, por cierto, Y no nombras en todo no, el libro. no me gusta nombrarlo en el propio libro porque, aunque yo creo que todo el mundo puede reconocerlo, en cierto modo, plasmar eso en un libro me parece hacer un poco de pornografía del sufrimiento humano y también como que siento que estoy mercantilizando un dolor ajeno y un suceso ajeno, ¿no? Entonces, bueno, sí que menciono casos reales, porque al fin y al cabo, para hablar de criminalidad tenemos que acudir a la realidad, que es la fuente de información que tenemos, pero no me gusta sentir que realmente me estoy aprovechando del morbo que suscitó el caso, sino me ciño a Ujú. las características del caso. Y para aportar una información veraz y científica no necesito nombres, apellidos, ni todo lo Mm. que, no, lo que rodeaba de carácter personal al crimen. Pero lo importante, lo que para mí fue destacable era decir, bueno, sucedió un caso que obviamente todo el mundo estaba comentando y todo el mundo sabía además lo que había pasado, todo el mundo comportándose pues como siempre. O sea, es verdad, es que voy a contarle yo aquí a tu oyente que Cuñado no de sepa bar. si eso, bueno, la gente se comporta así y ya está, somos personas. Pero me encantó cuando yo abrí TikTok y vi que un periodista le preguntaba a una influencer, que tampoco menciono, y podría haberlo hecho, no lo voy a mencionar, no vaya a ser que me meta yo en un lío. Tampoco he investigado, no he sentido la curiosidad. No. El mundo de los influencers es algo que me tiene Claro, tan alejado que digo, ni me molesto realmente, en ver quién es. claro, es que realmente podría haber sido cualquier influencer. Y fue una chica, vamos. Que a lo mejor la gente está pensando en el Chocas o algo así, ¿no? Que ahora están como muy de moda por ser unos charlatanes. Pero no, fue una chica que aparentemente no tenía ni por qué hablar de eso, pero habló. La cuestión es que a mí me generó muchas preguntas. La primera pregunta es ¿por qué le preguntan a esta tía y no Claro, le ¿tú preguntan quién a eres alguien? para ser una voz Claro, cualificada para hablar de esto?
Le tenían que haber preguntado pues de lo que ella realmente sabe, ¿no? Pues de moda, de la película que se estaba estrenando, de cualquier otra cuestión que ella domina o de redes sociales. Pero sobre esto, Dando por sentado que un influencer sabe de algo. claro, dando por sentado que deba o que tenga por qué saber, que a mí también me impacta mucho el hecho de que no sean capaces en ningún momento de decir, yo de esto no sé, porque te voy a opinar. O sea, creo que pasa Claro, nunca o pero es que poco. si hacen eso, ¿de qué van a hablar? Porque tendrás Claro, que tener una especialidad. Si no existe esa especialidad, sino que soy un cuñado de bar que me pongo delante de un micro y hablo de cualquier cosa, pues entonces, si me tengo que ceñir a lo que hablo, pues hablo 5 minutos. Es como si lo claro, hiciera yo. Yo lo que hago es traeros a los que sabéis, os pregunto y ya habláis vosotros. exactamente. Entonces, bueno, me dio rabia, me dio coraje, la verdad, me, me Mm. dolió porque pensé, ¿cuántas personas hay en España en concreto? Se me ocurren múltiples nombres que pueden ofrecer una información súper interesante sobre esto y una opinión que debemos escuchar como sociedad, porque Mm. además ejercen un cargo público y han dedicado toda su vida a investigar eso con recursos públicos. O sea, ¿para qué los tenemos? ¿Para Claro, qué, no? y yo lo que dice, como el true crime que está tan de moda y tal, los criminólogos, algunos al menos, ya tienen cierta relevancia social, aparecen en la tele, son relativamente fáciles de localizar, uno, dos, tres criminólogos de guardia para preguntarle, oiga usted, pero supongo que, bueno, ¿para qué le vas a preguntar ahí que sabe? Puedo preguntarle a una influencer. Claro, o sea, realmente es que todavía sigo intentando explicarme por qué, pero bueno, la cuestión es que ocurrió. Y ella dijo algo que era lo esperable. Y dijo, eso es, me parece súper bien que le hayan aplicado una cadena perpetua, porque eso es una verdadera justicia y no lo que ocurre en España, que ya está bien de ser buenistas. Y entonces dije, ¡buah! De esa frase saqué el libro. Me pareció muy interesante por un lado porque era muy fácil contestarle. Si yo hubiera sido el periodista o yo hubiera sido la persona que estaba al otro lado, yo lo primero que le hubiera dicho es, bueno, ¿y por qué decidió cometer el crimen en un país donde existe la cadena Tailandia. perpetua o la pena de muerte y no en España, donde realmente dice la gente que las cárceles son un hotel? No, yo lo tendría claro, no sé tú. Claro, Hombre, a mí no se me pasaría por la cabeza descuartizar a alguien, para empezar. claro, para Pero bueno, empezar. Pero si yo si se tuviera en diera el algún caso, momento, si en si algún se diera el momento, caso. claro, mira, yo ahora mismo que estoy de reforma en casa, yo tengo ganas de descuartizar a gente. Entonces, yo lo haría aquí, ¿no? Yo lo haría en un país europeo donde se respetan los derechos humanos y no en un sitio donde hay pena de Claro, muerte. a las malas, Pero, bueno, que claro, si me pillan. pero ¿qué pasa? Claro, esto es realmente, aquí entre risas, lo que estamos dejando entrar era una Mm, cuestión muy clara. La dureza no marcó el pensamiento mm. o la decisión de esta persona para cometer un crimen. Si yo en ese momento se lo digo a ella, se hubiera quedado con las patas colgando. Hubiera dicho, hostia, es que es verdad. Pero es que ya no basta solo eso, sino que hay que abrir un libro de historia para mirarnos a nosotros mismos, cómo éramos antes. Y también nos damos cuenta fácilmente, aquí debatiendo en una conversación sutil y banal, que antes condenábamos con mayor dureza y teníamos peores índices de criminalidad. También podemos compararnos con países de al lado, que si miramos a Estados Unidos, los estados donde existe la pena de muerte tienen índices de criminalidad peores que los propios estados estadounidenses donde no existe la pena de muerte. Entonces, ¿qué está sucediendo? La dureza está claro que no es un elemento que No disuade, explique claro. la comisión de hechos delictivos. Claro, pero ¿por qué existe esta creencia? Yo en el fondo al final del libro ya dejo claro que no la culpo a ella, o sea, ella es víctima de una sociedad mucho más amplia y ella simplemente dijo lo que sabía, que no iba a generar ningún tipo de debate, de discordia. Todo el mundo iba a estar de acuerdo con ella. Todo el mundo menos un criminólogo incomprendido que estaba viendo el TikTok y que dijo, ¿tú quién eres? ¿Sabes? Pero claro, a mí todo el mundo rechaza mi posicionamiento y todo el mundo entiende el posicionamiento de ella. Y yo necesitaba saber quiénes somos, porque reflexionando sobre quiénes somos, yo creo que podemos encontrar una explicación de por qué confiamos en la dureza del castigo. Y ahí inicio ese viaje, ¿no? Reflexionó a nivel individual de nuestros sesgos, de nuestra holística, de nuestras complejidades psicológicas que nos llevan a veces a confiar en ciertas cuestiones, en nuestra toma de decisiones, que nos llevan a caminos que no queremos. Y también reflexiono en nivel colectivo, o sea, debemos de reconocer
que nos escribimos a un contexto y nuestro contexto es una puta mierda. Es así de claro. Tenemos muchísimos problemas y a veces cuando tenemos tantos problemas y tantas incertidumbres, inseguridades, pues seguramente tratemos de encontrar chivos expiatorios que nos generen cierta sensación de tranquilidad. Y esto es algo que Bauman le dedicó toda su vida. Entonces, ¿por qué no nos dedicamos a acercarnos a alguien que ha estudiado a Bauman? Porque ya por desgracia con Bauman no podemos hablar, pero podemos acercarnos a sociólogos, a criminólogos o incluso a grandes pensadores sobre toda la producción científica de Bauman y reflexiva de Bauman para intentar ofrecer explicaciones interesantes sobre por qué tenemos esa obsesión con la seguridad personal y por qué esa obsesión sobre el criminal de poca monta, cuando realmente todo lo que nos atraviesa son un conjunto de inseguridad, de incertidumbre, incerteza que nos están causando una ansiedad que nos está oprimiendo. Y el castigo es protagonista aquí de todo esto. Es protagonista. Atraviesa todas las cuestiones. Y esto no pasa desapercibido para los políticos ni para aquellos que toman decisiones. Y nos convertimos en seres muy manipulables. Y en cierto modo, además, es algo que no menciono en el libro, que he ido abordando, ¿no? Porque el libro pues tiene una fecha, pero yo sigo pensando. Claro, Y no a se día cierra. de hoy, por ejemplo, claro, a día de hoy me doy cuenta de que el odio, que es la única emoción que como tal no menciono en el libro, también nos hace profundamente vulnerables. Y veo que todas esas emociones hacen que estemos tomando decisiones y que apuntemos hacia un futuro que a mí me perturba. Y veo que la gente está encantada. Y no sé qué efectos va a tener. Entonces, bueno, es un libro que incomoda. Yo creo que la palabra más adecuada, no sé si tú Mm. estarás de acuerdo conmigo que te lo has leído, es que te incomoda. Te Sí, incomoda sí. porque entre broma y broma la verdad asoma Mm. y ahí yo creo que dices tú, me estás poniendo un espejo delante que no me gusta reconocer, pero somos nosotros. Sí, porque Mm, lo comentaba en la introducción, que dice más de nosotros ese pensamiento que del que tenemos enfrente. Y esa es la mm. incomodidad. En el momento que empezamos a rascar un poquito y nos parece ver que efectivamente hay que mirar hacia adentro, eso nos incomoda y entonces se genera una espiral de aún más odio y más deseo de venganza, que es de lo que al Mm. final básicamente estamos hablando, ¿no? Autodestructivo. Sí, Ah, sí, porque bueno, al final el libro también ofrece un enfoque utilitarista de lo que es la prisión. Y ofrece intentar explicar que la prisión realmente es un medio, no un fin. Es un mm, medio en el que apostamos como sociedad porque supone reconocer la responsabilidad colectiva que tenemos para con la delincuencia, que no deja de ser un fenómeno social. El hecho de que insistan en que algunos son fenómenos aislados, en cierto modo buscan una perspectiva individualista. Y yo aquí insisto en que tenemos que ofrecer una explicación social y tú no me puedes decir que algo es aislado para hacerme creer que yo soy ajeno completamente a eso. Porque además siempre digo lo mismo. Cuando ocurre un hecho desastroso, lo primero que sale comentando la vecina es lo mismo de siempre. Siempre saludaba. Ay, pero es que resulta que desayunaba abajo, o sea, donde yo. Pero si era una persona normal, si yo le he visto llevando a su hijo a la escuela. Claro, efectivamente, lo hemos entendido. Era una persona normal que saludaba, desayunaba y llevaba a su hijo a la escuela. Eso es importante reconocerlo, porque es poco frecuente, pero es común. Eso significa que todos podemos vernos inmersos en bueno, en las particularidades que te llevan a tomar la decisión de y cometer un eso es hecho lo que nos delictivo. asusta, claro. Y eso es lo que nos asusta. Entonces preferimos refugiarnos en pensar que es un monstruo depravado, excepcional, Sí, sí, a es cosa de reconocer, otros. Claro, a esa gente que reconocer no que saluda. efectivamente, claro, que dices tú, Yo sí saludo, yo eso, no. yo saludo, o sea, yo jamás cometeré ese crimen porque saludo, Sí. desayuno y llevo a mi hijo, ¿no? Ah, Además es una cosa que Giselle Pelicot creo que está haciendo de putísima madre. Yo la adoro porque ella, cuando se habla de su marido, la gente insiste en decirle que es un monstruo. O sea, obviamente es un ser repugnante porque se ha dedicado a dormir a su esposa, a su compañera, para violarle de manera colectiva con una cantidad innumerable de hombres. Se habla de 200, 300, pero realmente vale. no se ha podido ni cuantificar. Y ella insiste mucho en decir, no, 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 mi marido no es ningún monstruo, es un hombre.
Y eso tiene un significado tan grande, tan Claro, interesante. ¿eso baja la brutalidad o la eleva? La eleva, ¿no? Claro, para mí la eleva, para mí cuestiona todo el status quo. Claro, Porque si la tú reconoces naturaleza del que, ser humano. claro, porque si tú reconoces que es un monstruo, en cierto modo estás pensando que es algo como ajeno al ser humano. Pero no, es que este hombre estaba acompañado de 300 personas más, Ay, que además todos hicieron un 300. pacto de silencio. Todos la veían comprando en el supermercado. Todos la veían haciendo su vida normal. Y sin embargo, ¿qué está podrido en la sociedad para que estos hombres que siempre saludaban, bueno, que llevaban a su hijo al colegio, que estaban plenamente integrados en la sociedad, porque Dominique Pelicot, su marido, era una persona integrada en la sociedad? Nadie era capaz de imaginarse algo así. Y ocurrió, es un hombre normal y corriente. Entonces lo importante que está haciendo ella es señalar que existe una causa social que hace que 300 hombres se dediquen a violar a una mujer dormida sin haber prestado su consentimiento de manera sistemática, extendida a lo largo del tiempo. Qué barbaridad. Y además existiendo un complot de silencio. Y claro, a mí eso me parece muy interesante porque está señalando una responsabilidad colectiva y social y eso me parece una brutalidad y con una entereza además que dices, wow, esto es Y inimaginable. en la deriva del populismo punitivo, ¿qué papel crees que desempeñan los medios de comunicación para que la deriva vaya hacia ahí y no a otro sitio? Bueno, yo creo que al final los medios de comunicación, el gran problema que existe es la mercantilización de la información. La información ya no es un bien común, no funciona como algo que trate de responder a un interés social, sino que es un bien de mercado. En el mismo momento en el que se convierte en un bien de mercado, tiene que ofrecerse una información rápida, poco elaborada, porque lo más importante es llegar el primero. Y eso, en cierto modo, hace que no se esté generando un pensamiento crítico y una opinión fundamentada sobre el castigo, sobre cómo debemos reaccionar frente a la delincuencia. De hecho, hay un estudio de Daniel Barona que menciono en el libro, en el que expone en una muestra, ¿no? Hace un diseño experimental chulísimo en el que dos grupos de características similares se exponen a una noticia diferente. Una noticia está elaborada siguiendo los estándares actuales, poco sosegada, poco elaborada, mencionando los hechos más morbosos y aportando datos irrelevantes. Y luego otra meditada, otra pues, que se acerca más a la realidad, al contexto social de la persona que cometió el crimen, que ofrece una información un poquito más elaborada y se observa como también existe en cierto modo el mito del populismo punitivo. Resulta que cuando las personas están más formadas o más informadas, son capaces de ser menos punitivos. Es decir, optan por medidas penales más suaves que los otros. Esto es muy interesante porque ya Y esto no ahora me vas a está... mencionar a Daniel Kahneman, ¿no? Bueno, claro, es que eso es una parte importantísima del libro. Claro, es que si somos capaces de detenernos y pensar despacio, estoy casi seguro de que adoptaremos una decisión mucho más interesante que basándonos en nuestra intuición. Cuidado, que la intuición es lo que nos ha permitido sobrevivir El como sistema especie, 1. es lo que claro, es lo que nos ha hecho realmente hábiles e interesantes como especie. Pero claro, mi sistema 1 como criminólogo no es el mismo que el sistema 1 de alguien que es un ingeniero civil. Claro. ¿Eso qué quiere decir? Mi intuición está retroalimentada por un sistema 2 que ha dedicado mucho tiempo a reflexionar sobre la criminalidad. Entonces tú a mí ahora me dices cómo se hace un puente y yo te digo, pues mira, pues pones dos patas y cruza la carretera como si fuera tan sencillo porque me lo está diciendo mi intuición. Pues esto tiene que funcionar. Yo lo he visto, yo lo estoy viendo en la bahía y no se cae el puente. Y claro, y un ingeniero civil me diría, no, esto no. Y su Sí, bueno, sí, intuición claro. será mucho más acertada que la mía. Básicamente, todos pensamos de manera intuitiva cuando nos relacionamos con el crimen. Y esa intuición se replica por los medios, se retroalimenta de ella, porque intenta captarla para que tú pinches en su enlace y no en otro, y volvemos a lo mismo, la mercantilización de la información. Una especie de pescadilla que se muerde la cola. Entonces, el estudio de Daniel Barona es un poco un tirón de oreja a los medios, de decir, oye, que resulta que si además somos un poquito más conscientes y le dedicamos un poquito más de tiempo a un hecho tan serio, quizá la reacción social no sea la misma. Y ahí voy a la frase de comprenderás todo y perdonarás todo, ¿no?
Es una frase muy interesante. Claro, cuando somos capaces de entender todo en su conjunto, quizás no seamos tan duros, tan crueles y intentemos ser no, pues, más calmados a la hora de aplicar una pena. Esto no significa que lo perdones todo. Es decir, un hijo de puta es un hijo de puta, que es algo que también dejo claro en el libro. Entonces no tenemos por qué perdonar, eso se lo dejo yo a quien le venga bien. Hay gente que le viene bien perdonar por sus creencias, yo no soy creyente, a mí perdonar me la pela, pero sí es verdad que lo que intento hacer ver es que si comprendemos un poquito mejor todo, nuestras decisiones serán mejores. Y ese esfuerzo de comprensión no implica dejar a un lado a las víctimas, para nada. De hecho, hasta incluso si ejercemos una gran comprensión, podemos ponernos del lado de la víctima, no persiguiendo sus intereses vindicativos, sus intereses de venganza, sino persiguiendo los intereses de reparación. Porque el populismo punitivo también se olvida de ella, en cierto modo. Porque el populismo punitivo viene a satisfacer sus deseos de venganza, pero los deseos de venganza tienen un efecto muy limitado. Muy limitado. O sea, hay miles de novelistas que han reflexionado sobre la venganza. Y a mí hay una en particular que me encanta, que es Joyce Carol Oates, que en su libro de Mártires Americanos, que recomiendo aquí a todos tus oyentes, hace una reflexión tremenda sobre la pena de muerte, basándose precisamente en eso, en la poca satisfacción que genera en las personas cuando ésta llega a su vida. A lo mejor sería mucho más interesante hablar de incrementar los recursos de reparación, incrementar los recursos psicológicos, los recursos sociales, los recursos económicos, para que estas personas, que por desgracia nunca podrán recuperar su ser querido, pero sí que puedan salir adelante. La venganza es una satisfacción personal que tiene un recorrido muy breve. Bueno, quizá el populismo punitivo también se olvida de todo esto. Ahora que dices lo de la venganza, ¿ser buenista es punky? Vamos, sin duda alguna. Sin duda alguna. Lo tengo clarísimo. Porque a día de hoy te insultan diciéndote buenista. ¡Eres un buenista! A Claro, mí, y yo respondo, gracias. claro, sí, claro que sí que soy buenista, porque a mí mi madre me ha criado para ser buena persona. A ti tu madre te ha criado para ser mala persona. No tiene sentido, ¿no? Pues Claro que soy parece buenista. que hoy en día sí está pasando, ¿o qué? No, está pasando y lleva pasando un tiempo y lo hemos dejado como pasar y hemos sido gilipollas dejando pasar algo así porque se ha venido arriba, la verdad. El hecho de señalar el buenismo como algo intrínsecamente malo me resulta aterrador, porque al final el mensaje subyacente es nosotros tenemos que ser peores que ellos. Y precisamente esa tendencia es la que nos llevó a ser una sociedad mucho más sangrienta, peligrosa e imposible de habitar en siglos anteriores. El hecho de intentar ser peor que tú, porque eso es una concepción del honor. El honor en sí es una cosa absurda, porque ¿qué coño es el honor? Que nos lleva como a tomar decisiones que son peores que la pérdida del honor en sí. En fin. Entonces, ¿en qué momento hay que ser peor que el otro? Eso nos lleva a un caos. No existe una filosofía moral o una religión que no ponga en el centro de todas las cuestiones para resolver el conflicto la necesidad de evitar la escalada de la violencia. Jesús dijo pon la otra mejilla. Y así podemos encontrar múltiples referencias. Pues se lo Porque la están escalada pasando de la todas las violencia religiones. Se lo están se lo pasando están por el forro pasando por todas las el nabo. religiones, ¿eh? Además son los que más van a misa, ya lo he dicho. Entonces, claro, me perturba muchísimo esa idea de llamar buenísimo, de, ay, estáis acogiendo amenas, sois unos buenistas. ¿Qué hago? ¿Los suelto en el mal a los niños? Bueno, Yo hay qué quien sé. propone eso, ¿eh? Hay partidos políticos que proponen Sí. literalmente eso. Y ahí es cuando hablamos de malismo, ¿no? Y Ahí es Mauro cuando entre nosotros... algo. Sí, claro. ¿Has leído el libro de Mauro entre algo? El de Obviamente. malismo. Sí, Pues, sí, sí. y por cierto, tiene una Para entrevista muy mí, buena que a ver si lo engancho. claro, pues a Mauro lo conocí de casualidad en una biblioteca, porque cogí su libro, así de esto que tú entras a una Claro, tienda de libros, porque fue una tienda de la libros, y ilustración, yo, el ilustrador, claro. no sé, simplemente vi el color naranja y dije, ¡pum! Y lo cogí, y cuando vi malismo dije, ¿qué? O ¡Ey! sea, y de hecho no estaba ni pensando en el libro. Este libro yo lo leí hace bastante antes de plantearme escribirlo. Pero cuando lo leí dije, wow, ¿no? Porque estaba cociéndose una cuestión absolutamente preocupante y
yo creo que pasó desapercibida para muchas personas. Y Mauro le pone un nombre, lo etiqueta, lo Sí, sí. señala de Es que además no manera... existía, es un neologismo que digo, bueno, existía buenismo, pero malismo, ¿no? Cuando en realidad ahora está tan de moda que bien está que alguien le haya puesto nombre. Un nombre muy obvio en Total, realidad, pero hizo algo que es súper complicado, que es ponerle nombre a algo que estaba ocurriendo. Y me pareció fascinante. Y entonces, cuando ya estaba escribiendo este libro, a mí se me vino a la mente el malismo de Mauro, porque me doy cuenta de que la política penal se está construyendo desde ese malismo. Y el malismo nace de, como dice Mauro, de ponerle bares el nombre de la traviesa sí. o la malvada, y sigue escalando, ¿no? Sigue escalando hasta el punto en el que se produce una banalización del mal. Hasta el punto de que enlazo lo que nos cuenta Mauro con Hannah Arendt, con la banalización del mal. Y estamos banalizando el malismo, porque como tú bien has dicho, hay personas que se han atrevido a proponer dejar a personas en barcos varados en el mar a esperar que se ahoguen. Y eso me parece profundamente desolador y terrorífico. ¿Por qué? Porque además no tiene un impacto electoral, no genera un rechazo Bueno, social, sí tiene sino que impacto, pero no tiene un negativo. impacto, pero no negativo, claro, no genera un impacto social negativo, que era lo que yo apuntaba, sino que Claro. genera un impacto de apoyo. Es decir, Donald Trump puede salir ahora a la calle y poner una bomba y cargarse Lo dijo él a 10 mismo. personas, y él creo que lo ha dicho, ¿no? De Sí, que sí. es capaz de pegar Podría. 5 tiros en la... Y no le dejarían de votar. Y me parece realmente fascinante, Sí. porque esto significa que se pone en valor el malismo y que preferimos adoptar decisiones peores en lugar de adoptar una decisión más buena, que el Estado opte por diferenciarse de la persona que comete el crimen y que sea superior, o que incluso se imponga a sí misma, el Estado, que se ponga a sí mismo el criterio de la humanización de las penas, que es básicamente no matar a alguien y a partir de ahí respetar una serie de Mm, derechos humanos que redactamos no hace 10 años, redactamos hace mucho más. claro, tiene un tiempo. Porque esto del buenismo y de la humanidad de la pena se empezó a hablar de ello en el año 1776 con Cesare Beccaria, Mm. un penalista, Lo, bueno, lo citas bastante en el libro, sí. un humanista italiano que, bueno, que básicamente decidió hablar porque la dureza del castigo no era el camino que debíamos adoptar, sino que era la decisión que, bueno, o sea, voy a contextualizarlo mejor. O sea, él básicamente decidió hablar de este tema porque su amigo Voltaire, otro gran ilustrado, le escribió una carta contándole que iban a matar bueno, que iban a condenar a pena de muerte a una persona por blasfemia. Ya esto a nosotros, como seres sociales del siglo XXI, nos dirían, madre mía, iban a condenar a una persona por blasfemia. En aquellos años era algo absolutamente común. Pero además fue una blasfemia que era absolutamente inintencional. Era el hecho de haber llevado sombrero cerca de una imagen religiosa, O sea, que ni siquiera fue consciente, tal vez. que lo mismo no fue ni consciente. Esto despertó en Cesare la necesidad de decir, no, basta ya de aplicar penas sangrientas y suplicios corporales, porque realmente esto no es lo que necesitamos como sociedad. Ya empezó a Mm. incomodar este tipo de pena. Y demostró que lo que realmente prevenía el crimen era la certeza, la rapidez, la proporcionalidad. Ahora estoy, por ejemplo, escuchando mucho a cierto partido de color verde, Vox, básicamente, me enfrento a ellos directamente, diciendo que ellos son los que realmente van a proteger a las mujeres porque van a imponer una cadena perpetua para los violadores. Ah, claro. Claro, esto es Arreglado, arreglado. arreglado y ya Ya está. está. Ponte otro cubata, Eh, venga. ¿Por qué Cesare Beccaria, una persona de hace 300 años, llegaría y se echaría la mano a la cabeza? En primer lugar, porque si tú, de fondo, estás negando las causas de la violencia que explica las agresiones sexuales sobre las mujeres, tú, en cierto modo, no estás asegurando la certeza de la aplicación de la pena. Es decir, si tú estás negando, cuando ves que sale una mujer denunciando una agresión sexual, tú lo primero que haces es cuestionarla, en cierto modo, tú ya estás creando una sensación de impunidad, una sensación de poca certeza sobre la Claro. aplicación de la Lo que no misma. existe no se castiga. Exacto. Y luego, además, encima,
se percibe se reflexionaría sobre la proporcionalidad. Si tú estás aplicando cadena perpetua sobre el agresor sexual, casi con toda probabilidad, después de una agresión sexual va a haber un asesinato. Porque entiendo que si tú condenas la alteración del bien jurídico de la dignidad humana con la cadena perpetua, tú por lógica tienes que condenar con cadena perpetua también el asesinato, la vida, que es el bien jurídico que lo sostiene todo, el gran paraguas de todo. Entonces, claro, tú estás poniendo todavía en más peligro a las mujeres. Ya no solo porque tú estás fomentando la impunidad y porque no estás apuntando hacia las causas, sino solo hacia las consecuencias, sino que además las consecuencias que planteas son desproporcionales. Y como tal, yo para asegurarme cuando voy a cometer el hecho delictivo que voy a resultar indemne y que existen menos riesgos de que me pillen, la voy a matar y la voy a esconder. Luego consigue lo contrario de lo que se supone. Estás consiguiendo lo contrario, ¿no? Entonces tú estás protegiendo a las mujeres. Claro, es que esa persona, la persona que propone eso, se está aprovechando de una creencia extendida. Pero no se ha leído a Cesare Beccaria en su vida. Sí, Pero eso ni a vale, Cesare sí. Beccaria ni a los miles de catedráticos de penal que llevan hablando sobre esto y que llevan acudiendo a de los delitos y de las penas, el famoso libro que escribió este autor. Claro, es que este autor nos pone en entredicho todo lo que pensamos intuitivamente. Y ellos Hablando de dicen, leer, hostia, déjame que te lea una frase tuya a ver, que aunque está escrita en un lenguaje muy, muy técnico, quizás excesivamente técnico, creo que resume bastante bien todo esto. Dices en tu libro: la ciencia contemporánea apunta hacia el hecho de que un castigo severo no garantiza menor criminalidad, pero ahí seguimos enrocados como yo a una botella de agua en un día de resaca. Así que pienso que seguimos dándole vueltas al tema porque nos sale de los cojones y queremos joder al que nos jode. y ya está. ¿Estamos legislando con datos o con las vísceras? ¿Qué lenguaje más académico yo ahí en Claro, ese momento? muy técnico, yo digo, pero aún así creo que lo pillé. Es muy técnica esa frase, sí. Pues bueno, sí, es que básicamente ya llevo yo a pensar eso. Yo ya digo, pero es que en España existe un grupo de estudio de política criminal. Existen innumerables departamentos de investigación criminológico en prácticamente todas las comunidades autónomas. Existen penalistas desde tiempos inmemoriales. Y hasta incluso el penalista más anticuado, por así decirlo, en rara ocasión defiende la viabilidad de las penas de muerte o de las cadenas perpetuas. Es una cuestión que en cualquier departamento penal o en sociología o en criminología se entiende como superada. Entonces el hecho de que siga formando parte del discurso público y el hecho de que los políticos sigan acudiendo a ella me hace pensar que no son unos inconscientes. Para nada. No pueden estar tan ajenos a todo esto. Es auténticamente imposible, porque al final todos ellos, en cierto modo, han formado parte de la universidad, han estado en contacto. O sea, no sois personas ajenas al mundo. Sabéis que estos estudios están ahí. Y sabéis que esto se lleva hablando de décadas. Y la propia prensa, algunas veces, sacan columnas, artículos interesantes que precisamente demuestran esto. Y es muy fácil encontrarse a alguien como yo que te dice, pero tío, si lo que tú estás proponiendo ya se está haciendo allí, en este país, y en este país tienen muchísimas más agresiones sexuales, muchísimos más delitos. Entonces, lo están haciendo porque lo que quieren es imponer el malismo, el mensaje de, al igual que cuando tú eres pequeño y alguien te acosa en la escuela y tu padre te decía, pégale tú más fuerte. Si te pega, pégale tú más fuerte. Esa lógica está arraigada en nuestra mente desde esa etapa de la socialización. Lo tengo clarísimo. Y se está replicando a grandes La escalas. escalada. Entonces esa lógica de tú eres malo, yo soy peor. Y punto. Y entonces lo que estamos es dejándonos llevar por esa idea de la venganza, del honor muy mediterránea, de la que no hemos sabido desprendernos. Y lo hemos intentado, lo intentamos, pero no sabemos cómo desarraigarnos de ella. Y entonces he llegado a esa conclusión. No sé si es bastante de desesperanza, pero bueno, yo aquí sigo dándole pico y pala al tema. Me temo que sea o no de desesperanza, alguno que otro la compartimos y de hecho la he puesto sobre la mesa porque creo que no solamente resultó tal, sino porque, bueno, desgraciadamente tenemos que compartirla. Déjame que te pregunte ahora por algunas intuiciones que posiblemente sean errores. La primera, bueno, creo que se contesta sola, que es
¿en qué se equivoca más la gente cuando opina sobre crimen y castigo? Que entiendo que es la obviedad esa de que a más dureza, más Mm, justicia. ¿Cuáles otras? exacto. Bueno, yo no sé si afirmaría más dureza, más justicia, porque creo que la justicia es un concepto mucho más complejo, ¿no? Pero yo diría que a más condena, menos criminalidad, porque Eso, existe el sí. pensamiento extendido de que Mm, el hecho de condenar más duramente, pues implica que una persona decida no cometer el hecho delictivo. Y yo siempre digo que esto es profundamente erróneo porque en el momento en el que tú cometes un crimen, en rara ocasión tú estás pensando en la pena que te van a aplicar porque además en rara ocasión la sabemos exactamente. Es decir, ¿quién se sabe el código penal? Yo ahora mismo bajo y le pregunto a alguien cuál es la pena por homicidio y mm, me dice, pues yo qué sé. ¿Sabes? Es que no te, a lo mejor alguien te lo dice de manera más intuitiva, pero rara vez, ¿no? mm. Y Y además, en rara ocasión, cuando alguien comete un hecho delictivo, en la duración de la pena forma parte de los factores que finalmente confluyen y hacen que cometa el crimen. O sea, cuando alguien, por ejemplo, tiene un conflicto familiar, ese conflicto familiar escala, se perpetúa en el tiempo, se genera ya una enemistad, por así decirlo, muy dura, que al final no se llega a resolver el conflicto y se opta por coger un coche y arrollar a esta persona, en rara vez en ese recorrido de tiempo está diciendo, uff, ¿sabes? Si sale Feijó ahí en esos días o Pedro Sánchez diciendo, vamos a incrementar las penas 3 años, esta persona se lo va a pasar, ya os lo adelanto, por el culo. O sea, es que mm, no, va a seguir obsesionado con que la idea de que hay que hacer justicia es que esa confusión entre justicia y venganza, en cierto modo, retroalimenta y facilita el crimen. Es un mm, facilitador del crimen. Porque entendemos que es la verdadera justicia y no, la justicia no es eso, la justicia tiene que ser algo mucho más complejo. Yo me niego a mm. reconocer que la justicia sea eso. No soy capaz de definirla porque no soy tan atrevido ni tan listo, pero sí que doy unas pinceladas de lo que yo considero que es algo justo y yo dudo que imponer el poder el uno sobre el otro o que uno sea peor que el otro sea realmente o Mm. que la consecución de un mal sobre otro sea justicia. No puede serlo. Me niego. Citas en tu libro a Rawls y dices otra piedad. La verdad que hay un montón de cosas que, vistas desde fuera, una vez que lo lees, parecen obviedades. Pero claro, alguien lo tenía que poner ahí por escrito. Pero no lo son, no lo Porque, son. claro, por ejemplo, cuando citas hablando de la lógica de la venganza y que dice, Rawls, parándose a pensar un poco, desmonta la lógica de la venganza y la convierte en un riesgo que estoy seguro de que nadie asumiría si no supiera qué privilegios tiene, simplemente aplicando el velo de la ignorancia. La cuestión es que la gente que apuesta por el populismo punitivo es la misma que luego cuando le preguntas que a qué momento de la historia le gustaría viajar o en qué momento de la historia le gustaría vivir, te dicen que Egipto o Roma, dando por sentado que ellos van a ser emperadores, faraones o algo así y no los puñeteros esclavos. Son las mismas personas, ¿no? Es que es muy bueno. La verdad que el velo de la ignorancia, si tú empiezas a reflexionar sobre él, te da para muchas reflexiones curiosas y de risa. Sí, es que básicamente el velo de la ignorancia, bueno, para quien no lo sepa, es que tú seas capaz de olvidar todo lo que te define, todo lo que tú eres y de dónde vienes y dónde estás. Claro, y si tú no sabes ni tu color de piel, ni tu sexualidad, ni tu género, ni tu sexo, ni tus capacidades, ni tampoco en qué estatus socioeconómico te mueves, no conoces nada sobre ti. Tampoco sabes quién es tu familia, no sabes nada sobre tu entorno, nada, absolutamente nada. Difícilmente asumiría la cadena perpetua o una pena agresiva con tanta soltura. Más que nada porque tú no sabías quién eres y qué papel estás Claro. ocupando en la sociedad. Y eso, en cierto modo, es reconocer que hay personas que tienen una mayor proclividad por sus circunstancias a verse inmersas en un hecho delictivo. Y ya no solo que tú mismo seas, sino que alguien de tu entorno lo sea. Mm, Porque tampoco la pena de muerte se vuelve muy interesante cuando es ajena. Pero cuando es tu hermano el que va a ser condenado a muerte, o tu hijo, cuidado. Y de hecho ahí vuelvo yo al caso de Sancho. Probablemente el padre de él, no lo sé, no lo conozco de nada, pero probablemente haya pensado, haya tenido este pensamiento popular, de decir, los hijos de puta, que les pongan una pena de muerte y a tomar por culo. Claro que sí. mm. Es muy frecuente pensar algo así, yo no le juzgo. Pero la cuestión es que algo que era inimaginable, que su hijo, que era una persona
absolutamente integrada en la sociedad y que lo tenía todo a su favor, lo tenía todo, era alto, rubio, hijo de un famoso, buena situación social, podía hacer lo que quería, ¿no? Se dedicó a la cocina porque seguramente era un capricho. Esta persona cometió un crimen atroz. Y estoy seguro de que a partir de ese momento la pena de muerte ya no le interesa tanto, ni le gusta, ni la ve tan factible. Claro, es que es así. Y realmente si tú no sabes quién eres, es muy difícil que tú decidas algo así porque no sabes el riesgo, no lo calculas. Dice, ¿y si yo en este momento soy una persona negra que vive en Estados Unidos y tengo una mayor probabilidad de que me acusen de asesinato si ocurre en el barrio y resulta que todo el mundo va a acudir a la familia negra y me van a condenar? ¿Cómo yo voy a defender algo así si yo fuera negro, ¿no? En Estados Unidos. Y ese es un poco un planteamiento muy Bueno, interesante pero porque, claro, aún así estamos rodeados de pobres trabajadores que votan a ujú, partidos que defienden los intereses de los ricos. O sea, es una cuestión aspiracional, pero que sí, dice, vamos a ver, ¿tanto aspiras tú y de verdad piensas que en unos meses vas a ser rico para que te de beneficien esas verdad, políticas? ¿de verdad tú te crees que te pareces más a ese que al pobre que está debajo tuya? No. Entonces, claro, eso fue algo que Marx supo identificar realmente bien, indudablemente bien, con la clase en sí, la clase para sí, bueno, pues él ya señaló que la gente tenía una clase en sí, que era la que realmente tenía, y la clase para sí, que era la clase que pensaban que tenían. Y eso lo vemos todo en el día a día, cuando tú le preguntas a alguien y le dices, ¿tú qué clase social tienes? Y te dice, yo clase media. Y dices, no, no, tú eres clase baja, ubícate. Y muchos ricos también pasan lo Mm. mismo, ¿no? Yo soy clase media, no, no, tú eres clase alta, Como dice mi ¿sabes? paisano Miguel Maldonado, si pones las sartenes una encima de otra, no eres clase media. Claro, y si tú tienes 4 sillas iguales y tú tienes que sacar sillas diferentes para una cena de mucha No, gente, tú eres clase baja. eres pringao como yo. Claro, si tú tienes 12 sillas iguales, tú eres clase alta. Si tú no tienes el sofá pegado a la pared, eres clase alta. Es que eso Correcto. es así. Son muchos los indicadores, ¿no? Pero bueno, nos cuesta mucho identificarnos. Y es verdad que nos resulta más confortante pensar que nos identificamos con aquellos que están valorados socialmente y con aquellos que no. Y basta con hacer un poquito de crítica para darte cuenta de que tú estás más cerca de los de abajo que los de arriba y que los de arriba es mucho más inalcanzable. Y en cierto modo, a lo mejor eso nos hace creer que somos bastante más privilegiados de lo que somos y resulta que alguien en nuestro bloque, en nuestro barrio obrero, en nuestro barrio normal, donde la gente hace su vida normal, había un asesino que siempre saludaba. Vaya por Los, Dios. los criminólogos tienen, bueno, tenéis influencia real en las políticas penales y en cómo se combate el crimen, o más bien sois espectadores cualificados, por llamarlo de algún modo. Porque a mí me da la sensación de que hay bastante conocimiento, pero no siempre llega al sitio donde se toman las decisiones. Pues mira, rara vez, mm, pero no te voy a decir nunca. Es decir, hay veces que se ha contado con criminólogos para elaborar políticas públicas que han sido muy interesantes y hay otras ocasiones en las que directamente hemos sido ignorados. La mayor parte de las ocasiones somos ignorados. Lo cierto es que el criminólogo como tal en la administración pública española no existe. No tiene un puesto reconocido como tal, no estamos reconocidos como tal y no existe el cargo público. Somos muy pocos. A día de hoy en España yo me atrevería a decir que en la administración pública somos dos, yo y otro, los que ocupamos un cargo público como criminólogo. Entonces, yo con todas estas intervenciones públicas que estoy teniendo y todas estas plataformas que me estáis ofreciendo y que yo agradezco enormemente, siempre aprovecho pues, para mencionar que la inserción laboral de la criminología es necesaria porque somos especialistas en la prevención del crimen y necesitamos ocupar muchísimos espacios. Uno de ellos es, por ejemplo, la creación de un centro de estudios criminológicos, al igual que existe un centro de estudios de investigaciones sociológicas. Sería interesante que se hiciera este centro y que se dedicara a estudiar de manera completamente objetiva y científica la criminalidad de manera pues longitudinal, porque de esa forma podemos acercarnos a las cifras oscuras de criminalidad y tomar decisiones más fundamentales y acercarnos a la realidad, ¿no? Porque ahora mismo se habla mucho de que se ha incrementado ciertos tipos delictivos, pero se ignora por completo la cifra oscura, entonces tú no puedes hablar de que se haya aumentado, se han aumentado en todo caso las denuncias. Claro, todo esto puede tener un impacto social, tiene un impacto político-criminal. Y luego también podríamos estar perfectamente, al igual que existe un orientador en los colegios, podría existir un criminólogo adscrito a un área en concreta
para que se encargue de prevenir el bullying, de identificar conductas nocivas o antisociales en los menores, elaborar pues intervenciones cuando se detecten pues casos de masculinidades violentas o casos de violencia entre iguales o incluso tendencias suicidas, ¿no? Etcétera. También se podría encontrar, hasta incluso en los departamentos de urbanismo, a lo mejor a nivel de diputaciones, podría haber un criminólogo para ver hasta qué punto la distribución urbana y espacial puede estar propiciando el crimen o cómo se pueden mejorar los elementos urbanos para prevenir la delincuencia. O sea, a veces existen hotspots, que es un anglicismo que se utiliza en criminología para y señalar los espacios donde se concentra un hecho delictivo en mayor medida, y se han solucionado pues colocando una parada de taxis, porque está produciendo vigilantes naturales o iluminando mejor ese espacio. Y esto se hace porque hay un estudio criminológico detrás. Entonces, si hubiera más criminólogos a lo mejor tomando decisiones urbanísticas o influyendo en la decisión urbanística, se podría mejorar. Estos son algunos de los ejemplos. Son miles en los que podríamos estar actuando. Y se podrían crear muchísimos espacios de prevención, de formación. Por ejemplo, ahora hay que crear centros de atención para las violencias sexuales, porque es una de las medidas que contempla la ley de libertad sexual, para proteger la libertad sexual, que fue muy, muy criticada precisamente por la liberación de presos. Fíjate. Y esta ley, por ejemplo, contempla la creación de todas estas herramientas que son de carácter preventivo, y me gustaría saber si realmente se está contando con criminólogos o con criminólogas para cubrir estos puestos de trabajo y para realizar todas las acciones que se proponen. Esa ley, por ejemplo, es una ley que tuvo una gran influencia criminológica. Fue una ley de las pocas que podemos decir que contó con personas penalistas. En este caso fue Patricia Faraldo y María Cale, que parece que la escribió Irene Montero de su propia mano, pero no, la hicieron dos catedráticas de penal. Y estas catedráticas de penal tienen una gran influencia criminológica. María Cale, de hecho, es una de las principales propulsoras e impulsoras de la criminología en España. Y allá hicieron una ley integral que tiene un capítulo de prevención súper amplio que aporta medidas para prevenir de manera integral este hecho delictivo. Y lo único de lo que se habló de la ley, tú sabes de lo que es, ¿no? De la famosa liberación de presos. Que se habló de los 5 que reincidieron, pero de los 10.000 que no, eso pasaron desapercibidos. Entonces, bueno, hay como muchas cuestiones, ¿no? Luego también me gustaría saber si se están contando con criminólogos en prisiones, porque también sería interesante que estuviéramos en la prisión. Y sé que se están trabajando mucho, pero no sé qué barreras se están encontrando para que finalmente no nos incluyan. Y ahí, tanto en prisión como en el momento posterior en prisión, el acompañamiento a los expresidiarios para su inserción y su reinserción, si están acompañados de criminólogos y criminólogas, se ha reconocido y se ha demostrado que tiene un impacto muy positivo, porque de hecho ya se está haciendo en Cataluña y ha tenido un impacto positivísimo. Bueno, son muchos los espacios que podemos ocupar, porque la criminalidad es un fenómeno social y como tal se puede producir en cualquier ámbito, y ahí estamos, luchando, porque la verdad que es complicado y bastante frustrante. Ya es que no se nos escuche, sino que ni siquiera estamos. Si endurecer las penas no es lo más importante, entonces, ¿qué es lo que hace que un sistema penal funcione de verdad? Bueno, pues sí, existen muchísimas cuestiones que hacen que un sistema penal funcione de verdad, y para eso podemos acudir otra vez de nuevo a becaría, ¿no? Asegurar la certeza. Eso significa que debemos evitar la arbitrariedad. La arbitrariedad a día de hoy la podemos observar con los casos de corrupción. Si nosotros tenemos investigaciones periodísticas que avalan y acreditan un delito de corrupción que es evidente y aún así no se condena, esa sensación de impunidad casi con total garantía se va a volver a producir, porque al final dices, ¿cuál es la consecuencia? Me han pillado siendo corrupto y me contratan de comentarista en Ana Rosa. Pues claro, dice, me Se renta. aprecia. Entonces, esa impunidad es clave, y esa impunidad la podemos detectar a lo mejor en altas esferas sociales, como por ejemplo el caso Epstein, o podemos encontrarla pues, en delitos económicos, sobre todo en las personas que a lo mejor tienen ciertas herramientas para poder escapar del poder, por así decirlo, del poder judicial y salir indemne. Luego también la rapidez. Se pueden hacer muchas críticas al sistema. Nuestro sistema no está bien. Yo en el libro no considero que sea infalible, sino que considero que debemos apuntar hacia otras cuestiones. Y una de esas cuestiones es la rapidez. Una justicia que tarda años en condenar es una justicia que se percibe inútil.
Y eso es una cuestión que tenemos que solucionar ya. No podemos tardar tantos años en condenar un delito de narcotráfico porque casi con toda probabilidad, mientras tú lo estás enjuiciando, ya ha generado 3 grupos. Porque ¿dónde está el ejemplo? ¿Dónde está la sanción? ¿Dónde está el impacto de eso? No, se percibe como que al final, bueno, te van a condenar cuando ya prácticamente no eres ni capaz de desempeñar una carrera delictiva de ese tipo. Luego, por ejemplo, también podríamos reflexionar pues, sobre eso, las causas sociales. Es decir, una política penal que es efectiva intenta que nunca llegue a producirse. Una política penal responde con carácter mínimo. O sea, una política penal necesita de una serie de paraguas que van cayendo hacia abajo, una serie de redes, filtros que sean capaces de retener y de evitar que llegue hasta arriba. La política penal no es solo la prisión. La política penal es mucho más. La política penal apunta hacia mejorar la igualdad, mejorar mejorar la dignidad de las personas, garantizar sus necesidades básicas. Existen como muchos apuntes, ¿no? Sí, existen muchos apuntes que debemos de señalar para que, bueno, no ocurra un crimen. Entonces, creo que también a lo mejor el problema está en que cuando hablamos de penal, hablamos de cárcel, y eso no es siempre es así. También deberíamos plantearnos modelos alternativos de resolver los conflictos. La justicia restaurativa está teniendo un éxito que creo que debemos de destacar. En Cataluña se está poniendo en marcha y está sirviendo de utilidad para reparar el daño causado, para que ambas partes lleguen a un acuerdo, para resolver los conflictos sin necesidad de acudir a instancias superiores mucho más agresivas que además te etiquetan, perpetúan la exclusión, porque no podemos olvidar que la cárcel tiene un estigma Claro. y eso es importante. Bueno, hablar de política penal creo que es hablar de mucho más y es una cuestión que tenemos que trabajar como sociedad, porque al final cuando se habla de penal parece que solamente hablamos de cárcel y esto se reproduce también en el ámbito político y eso tenemos que evitarlo. Y llegados aquí, ¿qué pasa cuando la justicia se percibe como desigual o impredecible? Uf, lo peor, lo peor que nos puede ocurrir. Si la justicia se percibe como desigual o imperceptible, lo más seguro es que se produzca una desafección con respecto a la justicia y que la población desconfíe, de manera que optará por crear sus propias formas de resolución de conflictos. Al igual que ocurre con las subculturas, es decir, aquellos sectores poblacionales que se sienten fuera del sistema dominante y que optan por crear sus propias fórmulas de convivencia, donde existen su propia resolución de conflictos, y podemos reflexionar sobre algunos grupos que existen en la actualidad que aplican sus propias leyes, ¿no? Como puede ocurrir, por ejemplo, con los gitanos. La ley gitana de tú has cometido un crimen de sangre y yo lo respondo con sangre, aunque no sea necesariamente sobre la persona que lo cometió y que acaba normalmente con el destierro. Pues esto obviamente es absolutamente inadecuado. ¿Por qué? Porque produce esa escalada de violencia de la que debemos huir porque ha sido una de las claves que justifica o que explica por qué nos encontramos en una de las sociedades más seguras de la historia. Esto es súper importante. Entonces, si estamos fomentando la desconfianza hacia el sistema, las personas van a tomarse la justicia por su propia mano. Y eso nunca ha salido bien. No. Nunca, jamás Claro, en la vida. ¿y qué pasa entonces con la función disuasoria del sistema? Hombre, si esto pasa, pues entonces, claro, es que la cuestión es que todo ya se empieza a cuestionar, se desordena todo, ya no lo cargamos todo. Mira, por ejemplo, un ejemplo en el que podemos ver esto es lo que ocurrió en Torre Pacheco. Ujú. Es un gran ejemplo. En Twitter se señaló a un culpable, se señalaron a unos culpables, la gente dejó de confiar en el sistema en sí y se tomó la justicia por su propia mano. Se generó una turba en la que ya, además, ni se diferenciaba entre culpables o no. Era todo aquel que encajara en la idea de eres un moro, encajaba en eres víctima de la turba. Eso es obviamente un desastre social tremendo, porque Mm. genera una persecución que ya no diferencia entre buenos y malos. ¿Quién es la persona que está decidiendo quiénes son los buenos y quiénes son los malos? ¿O quiénes son el grupo social que determina quiénes son los buenos y quiénes son los malos? Porque normalmente el que ya está oprimido suele acabar más oprimido, perseguido o violentado, etcétera. Claro, ya aquí todo el mundo pierde los papeles, se genera un desorden, una descivilización, un retroceso. Entonces, toda esa segunda naturaleza que hemos construido,
que es la que explica por qué, pese a que yo puedo robar un móvil sin que nadie se entere, opto por no cogerlo. Lo de tu colega en Italia, ¿no? Florencia. Claro, mi colega en Italia, eso también es real, ¿eh? No, prometo no decir nunca su nombre, lo prometo decir ahí, Firenze. Pues claro, eso pasó realmente. Yo vi el móvil y dije, el móvil está para robarlo. Pero no lo robé, yo seguía andando. ¿Quién me iba a decir a mí que el de atrás me había escuchado y dijo, está para robarlo, lo robo? Pues yo. Que me diferenciaba a él de mí, ¿no? O sea, que eso es muy interesante. La criminología reflexiona también sobre eso. Entonces a mí me interesa mucho saber esa cuestión. La cuestión es que si ya se produce un desorden, en ese desorden ya estamos hablando de supervivencia y ahí quizás esa segunda naturaleza pierde efectividad, pierde el sentido. Y la disuasión pues se diluya porque ya estamos en el desorden, gana el más fuerte y ahí tú tienes que luchar por ser el más fuerte. Y en este caso, pues claro, lo que se formó en Torre Pacheco fue una cosa curiosa que nos pone de relieve la debilidad también de las instituciones, porque con un clip ¡pi! Dejamos de creer en ellas. Son una ontología subjetiva pura y dura. Entonces, en el mismo momento en el que todo el mundo deja de creer en ella, sería parda. O sea, y eso puede pasar con miles de cuestiones. Y las instituciones son fundamentales. O sea, tenemos que mejorarlas, pero dudo que la desconfianza, que ciertos partidos políticos la retroalimentan y ciertos, no nombro ninguno porque en cierto modo todos caen un poco en esa lógica en algunos momentos, el hecho de fomentar la desconfianza tiene un efecto nocivo. Entonces, podemos criticar sin generar esa sensación de desafección que se está perpetuando, se está instalando y que a mí me preocupa un poquito, sobre todo entre la gente más joven. Yo creo que todavía las personas que han vivido la dictadura, las personas más mayores o que son más próximos y más conscientes de esa realidad, sí que son más conscientes de la importancia de las garantías penales, de las garantías procesales, de todos aquellos límites y barreras que hemos impuesto al sistema y que nos protege de posibles abusos. Sin embargo, esta desafección o esta percepción de que el Estado o las instituciones son ineficaces, parece que en este mundo tan capitalista la eficacia es el centro de todo, ¿no? La rentabilidad es el centro de todo. Esta lógica está más instaurada en la gente más joven y parece que eso puede llegar a justificar el hecho de que acabemos con estas garantías, con estos frenos de posible abuso. Y eso me preocupa muchísimo porque creo que apuntamos hacia ello. Y esta banalización del mal que hablábamos antes es la deriva de todo esto. Y bueno, es que volvemos a lo mismo. Basta con abrir un libro de historia. Pero esa desafección de la que me estaba hablando me da a mí la sensación de que es selectiva. Es decir, esa desconfianza en el sistema, si el sistema no trata a todo el mundo por igual, y no es al azar, sino que dependiendo de quién seas, te trata de una forma u otra, eso termina afectando al comportamiento de la gente, ¿no? En su relación con el sistema, Sí, según quién tú seas. hablas de claro, hablas de la arbitrariedad, ¿no? Claro, sí, Sí. pero por ejemplo, creo que esa arbitrariedad moviliza menos a la población en general que otras cuestiones. O sea, por ejemplo, cuando se percibe la arbitrariedad en la aplicación de las penas por delitos económicos del guante blanco, en este caso, por ejemplo, no suscita tanta movilización, ¿no? Como pueden ser los delitos que ocurren en los sustratos más bajos de la sociedad. O sea, la gente se moviliza mucho más sobre los débiles que sobre ¿no? sobre los poderosos. Entonces, bueno, la arbitrariedad depende cuándo y cómo, ¿no? A lo mejor estamos volviendo en cierto modo a ese punto en el que hablábamos de por qué nos pensamos que estamos más cerca de los privilegiados en lugar de los oprimidos, ¿no? Y creo que va un poco por ahí, va un poco en esa línea. Sí, creo que el hecho de que no seamos capaces de reconocer que estamos más abajo de lo que creemos impide en cierto modo, nos inhibe. A lo mejor podemos llegar a pensar que llegaremos a ser algo así y no lo otro, no lo sé. Eso me genera muchas dudas. Lo que sí tengo claro es que un funcionamiento que no funciona, o sea, un funcionamiento de la justicia que no es certero, que es arbitrario, que no es proporcional y que no se aplica de manera rápida, es un sistema de justicia que está abocado al fracaso. Y no es la dureza, pero insisten en la dureza, porque la dureza no altera el status pero quo. déjame que vaya un paso más allá. Si es arbitrario, pero además con un sesgo, y es un sesgo definido, claro,
entiendo que eso influye en el comportamiento de la gente, que la que está detrás y la que está delante. Es decir, si yo deduzco que tú, por ser quien eres tú, y yo, por ser quien soy yo, si yo te demando, vaya a tener más probabilidades de que te castiguen, quizá hay un efecto llamada para que yo te lleve a juicio. Y viceversa. Si yo soy el delincuente o potencial delincuente que percibo que por ser quien soy, mi delito va a quedar impune, pues tal vez yo sí delinca más porque sé cuál es el sesgo de la justicia. Y me refiero, por ejemplo, al tema del lawfare, ese tipo de cosas. Ujú. Sí, tiene mucho sentido, la verdad, todo ese tema. Bueno, es una cuestión que se podría desgranar muchísimo porque al final estamos ya explicando el sistema de justicia desde una cuestión de clase y requiere de un análisis Mm, bastante exhaustivo sobre ello, ¿no? Pero bueno, a mí, por ejemplo, lo que a mí me da la sensación que está ocurriendo con esta gestión desclasada de la justicia, a mí me da la sensación que lo que está ocurriendo es que el derecho penal se va a convertir en una herramienta de los poderosos para perpetuar las opresiones y las discriminaciones de los más débiles. Hace poco vi a Juan Soto Ibars hablando mm. sobre, Paisano comparando mío, a mi pesar. Vaya, pues escuché a Juan hablando sobre equiparando, ¿no? Las leyes de migración con las leyes de violencia de género. Entonces, él comentaba, si por ejemplo somos incapaces de hacer una ley que sabiendo que existe un grupo, digamos, de delincuentes comunes que están cometiendo siempre los delitos, porque tú vas a comisaría a denunciar un robo y tienen un librito con las fotos de ellos y somos incapaces de elaborar una ley que persigue a esto porque se consideraría racista, ¿cómo es posible que exista la ley de violencia de género? Y claro, porque él lo pone en el mismo lugar, ¿no? Porque, o sea, no sé si me he explicado correctamente, pero sería como en plan, si tú consideras racista dirigirnos hacia un sector poblacional en concreto, pese a que sabemos no esto, ¿por qué no es hembrista una ley que apunta hacia todos los hombres, ¿no? Algo así era el planteamiento. Es que es tan absurdo, pero básicamente esto se define por el artículo 9.2 de la Constitución española. Y es que el Estado solamente podrá elaborar políticas públicas que traten de subvertir una situación de discriminación, de opresión, etcétera. Entonces, en este caso, los hombres no eran un colectivo oprimido, eran el colectivo que obtenían todos los privilegios, que tenían todas las herramientas de poder. Entonces, el derecho penal no se puede utilizar para perpetuar ese poder, sino para subvertir una situación de discriminación e intentar equiparar. Es la mal llamada discriminación positiva. Entonces, claro, a mí me da la sensación de que se está construyendo cada vez un derecho penal que apunta hacia perpetuar o, digamos, consolidar Mm, todas las opresiones sobre las clases más bajas, la gente que se encuentra en los márgenes. Y ese derecho penal que actúa de manera desmedida sobre los que están en los márgenes es un derecho penal que responde al status quo, que intenta de mantener en el poder a los poderosos y mantener, ¿no? Que es básicamente el derecho penal que vemos en Estados Unidos, cuando actúan sobre todos los sectores poblacionales pobres que se encuentran en los márgenes, en exclusión social, porque como no tienen una política social que sea capaz de sacarles adelante, la política penal se ha convertido en una sustituta muy eficaz y la prisión se ha ujú. convertido en una especie de reclusión de los pobres, que es lo que denunciaba Eloy Guacuán en su estudio o, bueno, o otros sociólogos urbanos que se pueden estudiar tranquilamente y que menciono en el libro. Entonces, claro, esa tendencia es la que a mí me preocupa. Ese análisis desclasado Mm. puede conllevar a que elaboremos un derecho penal que se convierta en nuestro enemigo, porque al final nosotros no estamos reconociendo que no somos privilegiados y que además el Estado es un leviatán. Cuanto más garantías le ceda, más va a abusar de su poder. Entonces es cuestión de tiempo que el próximo seas tú y Mm. que vaya, ¿no?, escalonándose y que se convierta, pues, en un derecho penal propio de una dictadura o de estados abusivos. Y bueno, a ver si esa desconfianza o esa sensación de arbitrariedad nos va a conllevar a proponer medidas que apunten hacia ese modelo penal que sería otro desastre terrible. Es que hay muchos desastres, ¿eh? Si nos damos cuenta, hay Yo, muchos caminos que nos llevan a un desastre y tú dices, uff, yo tampoco y soy optimista a ese respecto. no. Yo, la verdad, que viendo la deriva
que existe a nivel global en Occidente, me atrevo a pensar que va a haber un ligero retroceso que creo que forma parte del progreso, porque creo que para ser conscientes de todo lo que hemos conseguido tenemos que perderlo un poquito y a lo mejor así reaccionamos. Y creo que estamos en ese punto, no lo sé, no lo sé. El problema es Soy cuánto de fuerte esperanzador. va a ser el golpe ese que es el retroceso. Si el péndulo va a ser Esperemos. un péndulo muy pendular, digámoslo así. Bueno, yo confío en las garantías, confío en las barreras que tenemos democráticas y espero que Sí, sean, los pero bueno, estadounidenses también confiaban. Y mira cómo están. bueno, y volvería a ganar, yo creo, ¿eh? No lo sé. Bueno, mejor no nos metamos en ese jardín, que vamos a seguir, que además ya llevamos un buen ratico. En el contexto de lo que estábamos hablando, tengo aquí una que creo que encaja, porque se está hablando estos días de endurecer el castigo para las penas reincidentes de delitos menores en relación a todo Vaya. esto de la regularización de los inmigrantes. Eso entra en el meollo puro de lo que estamos hablando, ¿no? Sí, el tema de la delincuencia común, que hace poco estuve en Cataluña, en el Matí, en Cataluña Radio, y fui bastante duro con esta cuestión porque ha sido una ley, la ley de multirreincidencia ha sido una ley propuesta por Mm. Junts, porque, bueno, ya me resulta extraño que un propio partido catalanista decida enmarcarse en esa idea de que en Cataluña la delincuencia está descontrolada, cuando debería precisamente luchar contra lo contrario, porque en cierto modo estás comprando la idea que desde la perspectiva nacional y desde la perspectiva más conservadora nacional se está imponiendo, esa idea de que Barcelona es insegura, tú ya se la estás comprando, lo que me parece ya profundamente imprudente, pero ya no solo eso, sino que además consideras que esta ley es la medida adecuada para solventar un problema de delincuencia común, que además sabemos que existe, no es tan grande como nos hacen creer, porque parecen... Yo he estado hace poco en Barcelona y estuve a punto de llevarme, no sé, una K-47, pero estando allí lo más peligroso que vi fue a una niña en un columpio. La verdad que no pasé tanto miedo. Pero existe el problema, yo no lo voy a banalizar, es decir, está claro que existe un problema de delincuencia común, de robo de cartera en el metro, de te robo el móvil, al igual que en otras ciudades. ¿Qué pasa? Que tú me estás vendiendo a mí la moto y la idea de que aplicar una ley de multirreincidencia, es decir, que si tú cometes en 3 ocasiones este mismo delito, con independencia del valor del objeto robado, tú vas a entrar en prisión de 1 a 3 años. Y esto es de capítulo 1 de criminología, de eres tonto si lo haces. Básicamente, ¿por qué? Porque tú ya estás etiquetando a esa persona, condenándola a prisión. Tú ya lo estás sometiendo a la exclusión social y al estigma que supone entrar en prisión, o sea que tú ya estás perpetuando que esta persona se encuentre en una espiral de exclusión social, porque seguramente ya provenga de una situación de bastante exclusión social. Y no solo eso, sino que en un año, recordemos que la prisión es un medio para conseguir la reinserción social. Claro. O sea, tú reconoces sí o sí que de 1 año a 3 va a salir a la calle. De 1 año a 3, esta persona va a salir mucho peor a la calle. Por eso, las penas de prisión menores de 2 años nunca se aplican, porque es contraproducente, porque no te da el tiempo necesario para llevar a cabo una intervención sobre esta persona que te permite insertarla a la sociedad. Claro. De manera que va a salir con mayor exclusión social, con más contactos criminales y probablemente con un mayor aprendizaje y salga mucho peor. Entonces, esta persona a mí me está vendiendo seguridad y está diciendo delante de unas cámaras que está protegiendo a los jóvenes de Cataluña, pero si tú dentro de 1 año tú vas a tener en la calle a gente muchísimo peor que ha Y estado más en la preparada, universidad del crimen y en lo más suyo. preparada. Claro, o sea, ya no te van a robar móviles, te van a hacer Claro, cosas peores. Entonces, claro. ¿usted qué es lo que está haciendo? Eso es una política criminal kamikaze. Pues eso, Es populismo. absurdo. Ella lo que ha querido es asegurarse que tomaba una decisión que iba a comprarse políticamente, que respondía al populismo punitivo, y se ha asegurado la foto, porque sabe que una intervención a largo plazo sobre estas personas, para evitar que vuelvan a delinquir, no se echa la foto ella, se la va a echar otra persona, Claro, porque no se puede vender un proyecto a largo claro. plazo. Y eso es una trampa. Es una trampa cognitiva en la que caemos todos, porque tú lo ves y dices, ole, por fin esta tía tiene 2 ovarios bien puestos. Ha hecho lo que nadie quería hacer. Pero si fuera tan sencillo, ya lo habríamos hecho en el año 1970. Claro. Pero es que no es tan sencillo. Se ha demostrado que esto carece de sentido. Y basta con acudir a cualquier persona formada en criminología, además en la mismísima Cataluña, que están de los mejores departamentos de criminología de España,
para que te digan, tía, lo Mm. que estás haciendo es una locura. Tú lo que tienes que hacer es llevar a cabo políticas públicas que apunten hacia estos sectores sociales porque sabemos quiénes son y ver qué les pasa, cómo podemos ayudarles, cómo somos capaces de que se... Porque honestamente, no la gente no quiere vivir robando carteras con ese estrés. La gente prefiere vivir con la tranquilidad. Dale mecanismo, por Dios. No es eso lo que dice esa gente. Dice claro, No, ellos lo hacen porque que han el nacido malo para robar es malo carteras. porque ha nacido así y es Claro. su idiosincrasia. Que Claro, ya está, tú has nacido y en ese sí, mismo momento la vida, tu biología, tu código genético te dice, tú sí. carterista en el metro de Y que Barcelona. ese tipo de No, política es buenista y volvemos al inicio de que estamos claro, hablando de eres un castigo o buenista. claro, Es estamos que, hablando de castigo o de solucionar problemas. No, hablamos de castigo, de vísceras y lo que has dicho tú, por mis cojones. Y y de porque puedo. manipular, Claro, porque al final lo que existe es un electoralismo claro. de fondo que es muy perverso, porque, tía, o sea, a ti no te está preocupando la población realmente, porque si te preocupara la población, en principio, también te tendría que preocupar esas personas, porque Mm, forman parte de la población que gobierna. mm. No con esta política de expulsión que estamos viviendo, ¿no? Porque hablo del panóptico en el libro, pero en próximo libro voy a hablar del panóptico, que es el Cuéntame el panóptico. panóptico, porque creo que me parece una idea muy interesante la de la distribución de las cárceles, que a mí me parecía que eso, bueno, era cosa de un arquitecto, pero tiene una razón de ser con mucha razón de ser, ¿no? Con El te mucha miro filosofía. o no te miro. Claro, claro, es que esa es una idea, bueno, el panóptico es un diseño arquitectónico presidiario diseñado por Jeremy Bentham, que consiste en una estructura circular con una gran columna central en la que se encuentra el vigilante. Todas las demás, los que se encuentran en la celda rodeándolo, están siempre vistos. La cuestión es que el vigilante siempre los ve, pero los que son vistos no ven al vigilante, de manera que puede no haber un vigilante Claro. y que por tanto los que se sienten vigilados decidan no cometer o no hacer nada porque, claro, creen que lo están siendo, ¿no? Y este diseño arquitectónico, cuando lo conoció Foucault, para mí uno de los Ujú. mayores pensadores del siglo XX, Sí, lo menciona mucho también. eh, Mm. claro, a mí me fascina este autor. Pues básicamente descubrió que, en cierto modo, la sociedad se estaba definiendo siguiendo una arquitectura panóptica, porque la gente estaba decidiendo no cometer hechos delictivos por la sensación perpetua de que están siendo vigilados, ¿no? Porque cada vez el sistema se ha perfeccionado de tal forma que estamos todos clasificados, ordenados, siguiendo una serie de controles estrictos que hacen precisamente que una persona cuando cree que puede robar un móvil decida no hacerlo porque no sabe si hay una cámara cerca, porque no sabe si hay policía cerca, no sabe si le están mirando o directamente porque cree que el sistema irremediablemente le va a pillar y va a ser condenado, ¿no? Que esa es la idea más interesante. Entonces ese panóptico se esfuerza mucho por mantenerte dentro. Mm. El panóptico es básicamente la socialización de las escuelas, de la familia, de todo el sistema social que te dice cómo tienes que ser y que en cierto modo te encausa. Es una idea profundamente compleja que en cierto modo hasta incluso te lleva a cuestionarte la idea de libertad. Porque dices, ¿tú hasta qué punto somos todos libres si existe todo un Mm. panóptico que está diciendo, está predefiniendo mi comportamiento? Es un poco interesante la A mí idea porque me, dices, cuidado. A mí Sí. me llevó a Orwell y 1984 y me llamó la atención que no lo mencionaras en el libro porque No, en no. esta parte como que lo pedía, ¿no? Esa otra forma de observación, pero no directamente desde el punto de vista penal punitivo, sino Mm. del gran hermano que todo lo ve y ya tomaré medidas cuando toque, que yo voy de momento recopilando información. Exacto, pues un poco esa idea de Gran Hermano, la verdad que la podía haber metido, pero ya es que tanta referencia, No, yo es que tampoco quería ahogar. ahora va a hablar de Orwell, ahora va a hablar de Orwell. Digo, pues no ha nombrado a Orwell. No, no lo he nombrado. A lo mejor era muy mainstream, pero lo pensé, lo pensé. Básicamente sí, es un poco la idea de Orwell se ve muy bien, lo que pasa que, claro, a lo mejor no me convencía tanto porque era un claro sistema dictatorial. Y aquí en este caso es como funciona de manera orgánica. Funciona un poco como es como una especie de ontología invisible ya, esa socialización que te lleva a ser de una determinada manera y no tiene por qué estar vinculada a la idea de una dictadura o a la idea de un poderoso que nos gobierna a todos, ¿no? No es Bill Gates inyectándonos chips para tenernos controlados y que estamos todos en el panóptico, sino que el panóptico somos un poco todos. Esa en Orwell encaja muy bien con la idea del vecindario chivato, ¿no? Que el vecino es la principal policía, pues esa es un poco la idea, que ahí sí encajaba muy bien. Entonces, claro, el panóptico te insiste en mantenerte dentro.
existe en que tú te estés definiendo para estar dentro. Pero llegó Didier Vigo, otro pensador, y planteó algo porque, claro, Foucault no supo resolver, porque Foucault además reconocía que existía gente que era realmente libre y que no encajaba en esta idea de panóptico, que eran las personas que a lo mejor se encuentran sin recursos, que no forman parte del sistema de ninguna manera, ¿no? Y ese reconocía que al estar completamente ajenas a todas las dinámicas sociales impuestas de tú tienes que tener un trabajo, una familia, un perro, o sea, Mm. nadie se cuestiona por qué todo el mundo cumple esos cánones, siendo todos tan diversos y diferentes, ¿no? Nuestras personalidades, porque todo el mundo al final tiene como el mismo proyecto. Mm. Entonces, claro, él se planteó que sí que existía una especie pues bueno, de seres ajenos y entre ellos, pues bueno, mencionaba a las personas sin hogar o a los que vivían en el bosque, ¿no? Así como ajenos a la sociedad. Y Didier Vigo reflexionó y dijo, bueno, realmente el panóptico ha llegado como a su límite. Creo que el panóptico ha reconocido que no es capaz de incluir a todo el mundo y entonces está creando el panóptico, que el panóptico ya existía en el medievo con la creación de las murallas. Es las ganas de dejarte fuera, es decir, tú no vas a formar parte de esto porque eres inasumible. Y creo que lo estamos viviendo ya por la creación de las cámaras de vigilancia, no son nada más que un mecanismo de expulsión de aquello que incomoda en los centros turísticos. O sea, realmente no se utilizan para prevenir el crimen, se utilizan para que el que está incordiando, una persona sin techo, una prostituta, un drogodependiente, lo expulsemos, se vaya Mm. afuera. Esas políticas de expulsión es lo que él considera que es un panóptico. Y la cárcel es como el culmen de ese panóptico. Cuando consideramos que tú eres ya inasumible, que tú no vas a formar parte del panóptico, la consecuencia última es o que te veas recluido a un polígono a las afueras, ya Mm. donde las clases bajas, donde a lo mejor el impacto nos interesa menos, o tú ya no formas parte del sistema de ninguna forma, yo ya no te voy a dar ni servicios sociales ni nada, tú ya fuera y en última instancia en prisión. Y creo que en cierto modo la sociedad nos encontramos con ese panóptico y el panóptico que comentaré en futuros libros, porque yo ya estoy ¿Está escribiendo el ya? ¿Están segundo, ya? A ver, a ver, a ya ver. estoy liado, Anticipa un ya estoy poco. liado. ¿El qué? Anticipa un poco. ¿De qué vamos? Bueno, ¿De qué va? va a ser otro diario, va a ser otro diario, va a ser diario de un criminólogo insatisfecho. Ah, muy bien. Y hasta No va a ahí. ser incomprendido, va a ser insatisfecho y hasta ahí puedo Insatisfecho. hablar. Pero voy a hablar de muchísimas cositas, bueno, relacionadas con con criminología, pero voy a explicar por qué en un ámbito en específico no es que sea incomprendido, sino que me encuentro insatisfecho. Entonces por ahí van los tiros. No Pues puedo decir más, no como vale, si vale. yo fuera importante o algo, ¿sabes? Hablando del diario de un criminólogo incomprendido, ¿cómo casa todo esto que hemos hablado? Porque al final todo esto que hemos hablado está hilvanado en el libro a través de una quedada con tus colegas que termina en una noche de copas y una resaca del copón. ¿Cómo se hilvana eso? Pues la verdad que, pues no lo sé. Porque No lo sé. en mi opinión te quedó muy bien hilvanado, pero ¿cómo te vino el cruzar esas dos ideas? Pues mira, la verdad que eso ya es interesante, porque mira, yo sabía que quería hacer que todo esto que hemos estado hablando, y a lo mejor aquí lo hemos estado hablando de una manera más elaborada, más científica, ¿no? Más reflexiva, un poquito más rococó, por así decirlo, pero quería que el libro fuera cercano, entonces me gusta dejar claro eso, que es un libro cercano, es un libro que trata de explicarte todos estos fenómenos tan complejos de manera muy sencilla y necesitaba un canal. Necesitaba algo que me permitiera, un vehículo que me permitiera llevar tantos temas complicados. Y es que la verdad que el día a día, nuestra cotidianidad es el mejor vehículo. O sea, forma parte de nuestro día a día la criminalidad. Y leyendo a Nierno y viendo cómo ella utilizaba su autobiografía para explicar cosas tan complejas como el aborto, dije, pues voy a utilizar yo también mi biografía. No soy tan guay como Anier, no, pero me pasan cosas normales y en esas normalidades encuentro ejemplos que son Mm. muy interesantes para hacer comprender esto. Entonces, bueno, como la idea nació de yo viendo un TikTok, como ya os he contado, Ujú. pues a partir de ahí dije, ¿cómo son mis fines de semana en Cádiz? Además quería que Cádiz fuera el escenario porque Cádiz es una ciudad que encajaba muy bien en todas estas problemáticas sociales que menciono por ¿no? Por su turistificación, los migrantes entran por las playas gaditanas. Era como un entorno donde existen muchos problemas sociales, donde existen muchas complejidades, donde yo veo que la gente al final vuelca sus inseguridades ahí.
y donde al final es una ciudad que resuma autenticidad. Y yo buscaba autenticidad en mi libro. Y para mí es uno de los lugares más auténticos que existen en el mundo, Cádiz, porque yo no soy de Cádiz, yo soy de Jaén. Vale. Y claro, claro, yo no Vale. soy, Una de las no cosas soy que. gaditano, ¿eh? Perdona que te haya interrumpido, pero es que desde que te he escuchado una otra vez, digo, a mí me suena a Granada o a Jaén, pero no a Cádiz. Claro, claro, esta persona no es de Jaén. Cádiz, claro. Vale, Soy de Jaén. perdona que te haya interrumpido, pero es que digo, No. ¿es Jaén o Granada? ¿Cómo que Cádiz? Que yo estoy en Cádiz varias veces y no hablan así. Y no hablan Vale, así, perdona. pero no, yo ya tengo una mezcla que yo ya no Sí, sé ni a claro, dónde pertenezco. todo Creo se que mezcla, pero. claro, porque ya he vivido en tantos sitios, entre Sevilla, Claro. Málaga, Cádiz, Jaén, Milán, ya he con Burgos, también he vivido en Burgos, entonces como dices tú, esta persona ya de dónde viene, ya no pertenezco a nada. Pero Perdona, creo te he que eso me da interrumpido. claro, pero me da mucha objetividad a la hora de interpretar los espacios y lo que me aportan los escenarios. Y en Cádiz yo siempre he visto esa autenticidad que veo que se está perdiendo en otras ciudades, como veía que se perdía en Málaga o en Sevilla, y veía esa naturalidad con la que la gente habla de sus problemas, que me permitía muy bien acercarme a ellos. Entonces todo esto se ve en el libro, no empiezo en una playa o sucede una cosa en la playa que al Mm. final me lleva a hablar de los secos. Tengo una conversación con mis amigos, esas conversaciones son reales, las he tenido con ellos. Las frases son reales, las frases yo las escuchaba y las apuntaba en mi móvil, porque claro, porque yo en esa frase que parecía inocente y en la que yo me podía identificar por completo, veía tantas cosas detrás de esa frase que necesitaba volcarla en el libro. Y luego también me vino la resaca, ¿por qué? Porque yo los sábados los acabo de fiesta, tomando unas copas, relajándome. Claro que sí, eso es un sábado muy español, muy de Sí, aquí, sí, sí. de mi vida. Entonces, pues sí, a veces se me va de las manos. ¿Y por qué me gustó el que se me vaya de las manos? Porque todo el mundo tiene una resaca mortal y además cada vez peores. Y pese a ello seguimos cayendo el sábado en la copa, no aprendemos Reincidimos, sí, nada. sí, sí. Entonces, claro, dije, qué manera más elegante y chula de comentarlo, que a veces hasta un castigo que se percibe de manera arbitraria, pues hace que, porque yo a veces tengo resaca, otras no, digo, yo a veces digo, si alterno con una botella de agua no tengo resaca, pues algunas veces me ha funcionado y otras Claro. no, la cuestión es que al final no aprendemos nada de ese castigo biológico que nos ha impuesto la vida, que es tener resaca cuando bebe un poco. Mm. Y encontraba ahí, luego también me refugio mucho en el cine, porque el cine para mí es fundamental. O sea, yo convivo con el arte, me encanta el arte, entonces escucho música, veo cine, voy a museos, me encanta cualquier tipo de arte, consumo teatro y encontraba muchas de mis respuestas y de mis inquietudes lo encontraba en la cultura Mm. y era inevitable ver el cine. Y cuando vi Superman, la última de Superman, Otro que recomiendo buenista. claro, que le recomiendo que lo vean porque cuando yo la estaba viendo recuerdo que le dije a mi pareja, esto va a salir en el libro porque es el buenísimo. Vemos Claro. cómo a Superman la gente le deja de querer y todo el mundo ha querido ser siempre Superman y ahora a día de hoy creo que la gente querría ser el Joker, Batman. Lex Luthor y claro, la gente ya no quiere ser el bueno porque el bueno se percibe como un pringado y dije, Buah, ahí Sí. nació ese capítulo. Entonces hay mucha verdad, hay mucha verdad. Y al final, pues bueno, también quería recalcar que es un diario. Y el hecho de que sea un diario, no solo porque yo esté narrando un fin de semana, sino porque es mi perspectiva personal. Y me gusta destacar que mi perspectiva personal es la que tengo porque he estudiado criminología, me he formado, he dedicado mi vida a mucha investigación sobre este tema y es una perspectiva que yo tengo. Y no por ello yo pretendo ridiculizar o apartar otras perspectivas, quiero incluirlas. O Claro. sea, yo No quiero pretendes escuchar a esta las cátedra, víctimas. ¿no? Exacto, no pretendo ser el que imponga el mensaje, sino que quiero que se me escuche al igual que se le escucha a otros. Y yo me pongo en el lugar de la víctima, de una madre que ha sufrido el asesinato de su hija, y claro que entiendo que pida venganza. Claro que sí, porque si yo me pasara lo mismo y mataran a mi padre o a mi hermana o a mi pareja, yo no soy hipócrita. Probablemente en ese momento tendría una sed de venganza terrible, pero en ese momento yo no sería un criminólogo. Estaría siendo Antonio, Mm. estaría siendo yo, ¿no? Me alejaría de toda la objetividad que requiere abordar estos problemas. Claro, pero es que Entonces, si eres tú la persona que tiene que decidir qué se hace, volvemos a hace varios siglos, cuando es el ojo por ojo, que claro, también, la ley del talión, que también habla de ello. exacto, pero reconozco que es importante que se le escuche, necesitan ser escuchadas al fin y al cabo, no necesito que escuchemos a todos, tanto el que no sabe nada como el que sabe, pero que se nos escuche a todos, porque me da la sensación que solo se está escuchando unos pocos. Y esa sensación la podemos hasta incluso verificar. Mm.
Entonces quiero que se nos escuche a todos. Y esta es mi perspectiva, esta es mi opinión, es mi postura. Y es una postura que no nace de la intuición, que nace de un sistema 2, de un sistema calmado al que le he dedicado mucho tiempo y en el que he llegado a la conclusión de que concatenar males no nos lleva a ningún escenario productivo. Me lleva a la conclusión de que la venganza no es lo mismo que justicia, sino que la justicia es algo más complicado. Y me lleva también a la conclusión de que quizá estamos focalizándonos demasiado en la duración cuando deberíamos debatir sobre otras cuestiones igualmente necesarias para alcanzar ese modelo social que queremos. Porque no somos infalibles, no somos perfectos. Podemos debatir sobre la reincidencia. Claro que existe la reincidencia. Pero ¿por qué existe? No porque no hayamos sido lo suficientemente duros. Existe porque no estamos volcando todos los recursos que necesitamos para que estas personas cuando salgan Claro. mejor. ¿No? Hay muchas críticas que hacer, pero hagamos las críticas oportunas y no nos focalicemos en cuestiones banales, ¿no? Porque al final son muy fáciles de demostrar. O sea, a mí me da igual que tú digas, es que si un violador está de por vida, porque un violador es imposible de reinsertar. Eso es un mantra instaurado en nuestras mentes cuando se ha demostrado que además son súper efectivos los tratamientos sobre este tipo de agresores. Pese a ello, se repite como un mantra. Entonces, al final, la consecuencia que es tenerlos de por vida, pero ya sabemos que son contraproducentes, porque entonces le estás favoreciendo que maten. Entonces, o sea, y esto se puede debatir así en un segundo, y entonces ya al otro le dices, hostia, pues es verdad. Entonces, ¿qué quieres? Si vas a salir a la calle, por cojones, porque en cierto modo, si tú lo haces de otra forma, vas a propiciar que mate. Si vas a salir a la calle por cojones, ¿no será mejor que debatamos sobre los recursos que existen en prisión? ¿Qué estamos haciendo en las prisiones? Debatemos sobre eso. Podemos debatir sobre eso. Podemos debatir sobre lo lenta que es la justicia. Podemos debatir sobre los pocos recursos que se le ofrecen a las víctimas para la reparación del daño causado. Podemos poner muchas cuestiones sobre la mesa que son criticables, tanto para la izquierda como para la derecha. Entonces, ¿por qué estamos ahí enrocados en la dureza, no? Porque me sale de los cojones, si es que ya lo digo en el libro. Y porque la solución implicaría irnos al sistema 2 que decía Daniel Kahneman y al Que no final tenemos tiempo. funcionamos con el 1 y Claro. votamos con el 1. Y los políticos lo ¿Y por saben. qué es Entonces incómodo? dicen, Y es exactamente. incómodo, también es incómodo, para mí es incómodo ponerme ese espejo y decir, hostia, Claro. es incómodo. Entonces vivimos en un mundo cada vez más individualista, salvajemente individualista, en el que ya no nos ofrecemos ni una crítica como grupo, no pensamos en una responsabilidad colectiva. Es una cuestión que incidía mucho mi profesor José Luis Díaz Ripollet. Estamos alejándonos del ideal colectivo y cuando hacemos eso, un derecho penal individualista es un derecho penal que no se sostiene, porque el derecho penal debe de apuntar hacia todos, debe cubrir un todo. Entonces, bueno, pues estamos en ese punto. Yo creo que este libro es un poco un grito desesperado, ya también por la criminología, por este momento social en el que estamos. Y espero que suscite en la gente que se lo lea, o que vayan a la biblioteca y lo cojan, que se lo compren, O que lo pongan en compre, su también se puede biblioteca. comprar. La versión Kindle es más barata Claro. también. Me parece hostil, como decía la gente, que se lo compre, ¿no? Bueno, pues lo digo yo, Pero bueno. Yo me lo he pasado muy Pero, bien leyéndolo y la versión electrónica que es más barata. Oye, claro, que al final existe muchas posibilidades y bueno, y por lo menos que estas conversaciones, a mí ya el libro me ha traído algo muy bueno, que es poder traer estas conversaciones, acudir a otro espacio y que la gente conozca otras opiniones. Romper ese silencio para mí era brutal de importante, porque existe un silencio que para mí es ruidoso y me incomoda. Entonces, creo que ya me ha hecho este regalo, que es poder acudir a estos espacios, a los medios de comunicación, a podcast por toda España. Estoy sí que te conociendo digamos loco, lugares. ¿eh? Me estáis volviendo loco, la verdad, porque además me estáis pillando con reformas y todo. Yo ya no sé qué hacer en mi vida. Pero como Pero me decimos lo en estoy mi pasando muy tierra, bien. palos con gusto no duelen. Eso es, sí, palos con gusto no duelen, totalmente. Yo me lo estoy pasando muy bien, estoy conociendo, bueno, estoy reconociendo también que no estoy tan solo como pensaba. Pensaba que iba a ser una herejía mucho más grande y veo que hay mucha gente que es capaz de entender, de escuchar y de acceder a otros pensamientos, porque también me encuentro con gente que me dice, pues mira, no estoy de acuerdo con todo lo que me estás diciendo, pero hay cosas que me suscitan dudas, hay cosas que me han hecho reflexionar, o directamente, pues mira, no estoy de acuerdo, pero me alegro de que tú seas capaz de poner tu opinión y que se te tenga en cuenta. Es que esa es la idea, esa es la idea. Entonces, bueno, aquí estamos.
Permíteme ahora que ya casi terminando, porque madre mía, te he robado ya un montón de tiempo. Vamos a ir terminando. Y permíteme que nos pongamos un pelín más filosóficos, ¿no? Ya para este Venga. tramo final. Te pregunto, después de todo esto que hemos hablado, que hemos puesto sobre la mesa, ¿crees que somos una sociedad más segura o más asustada? Sin duda alguna me atrevo a decir que somos una sociedad más asustada. Entonces diría que somos inseguros, pero no inseguros objetivamente, sino subjetivamente. Mm. Vivimos en una sociedad a lo mejor con exceso de información, con mucho consumo de productos culturales relacionados con esto. Estamos más familiarizados con el sufrimiento porque convivimos con él en el día a día. Antes a lo mejor sucedía algo peculiar y no te enterabas tanto. Ahora tenemos un acceso a la información tremenda. Quizás también seamos más sensibles, más conscientes, porque las sociedades más pacíficas quizás sean más conscientes del dolor. Las sociedades que conviven con la violencia, pues son, a lo mejor tienen otro tipo de sensibilidad. Son muchas las cuestiones que nos pueden llevar a hacer creer que estamos asustados. Y sobre todo tenemos muchas inseguridades, incerteza, incertidumbre, que nos llevan a volcar esa inseguridad en la inseguridad personal, que es una idea que ya, bueno, como te he comentado antes, trabajó Mm. Bauman, también otros pensadores como Roberto Cornelli, etcétera, ¿no? Que al final existen como un conjunto de inseguridades que parecen focalizarse en la inseguridad personal. Vivimos en un mundo complicado y en este mundo complicado necesitamos respuestas, porque al final somos personas, los seres humanos somos seres que tenemos tendencia a establecer patrones, necesitamos respuestas, necesitamos soluciones, necesitamos liberar esa sustancia en el cerebro que nos produce en calma, porque somos adictos a ella en cierto modo, ¿no? Por eso nos enganchamos al TikTok, porque nos olvidamos de todo. Entonces, La cuando nos dopamina. vemos, claro, vemos algo tan complicado y decimos, necesito soluciones, ¿no? Y en este mundo tan complicado que venga alguien a decirte, yo acabo con los hijos de puta porque los voy a meter de por vida a la cárcel, te produce esa dopamina que Mm. necesitas. Y entonces, bueno, pues en el libro creo que dejo bastante claro que estamos asustados y que ese susto, esa ansiedad, esa rabia, ese miedo, todas esas emociones nos hacen vulnerables. Y esa vulnerabilidad pues, nos hace manipulables y bueno, entramos en, ¿no? en una dinámica de la que debemos escapar y huir. Y bueno, pues, ¿qué propongo yo para huir de ella? Ciencia, razón, que la gente acuda a los libros, que la gente acuda a las charlas con profesionales, que la gente vuelva a confiar en la ciencia y que sobre todo miremos hacia el progreso, porque también que te llamen progre es el mismo insulto, es igual de absurdo que Sí. buenista, ¿no? O sea, ¿tú Vamos, qué y quieres ya regresar? como es, eres un progre buenista. O sea, como si Eso fuera ya es. el insulto total. Digo, Claro, bueno, lo pues próximo es el vale. Nobel de la Paz, ¿no? ¿Y quién no quiere el Nobel de la Paz? Es que es absurdo, de verdad. Es Y absurdo, pero bueno, ahí un poco estamos. medio que lo has contestado esto que te voy a preguntar ahora, pero bueno, ya para casi cerrar. ¿Tenemos más crimen o más miedo al crimen? Sin duda tenemos más miedo al crimen, pero esto es una cosa que además llevamos estudiando desde la criminología desde los años 80. El miedo al crimen es una cuestión paradójica de la criminología occidental, es que la criminología empezó a dejar de estudiar el crimen para comenzar a estudiar el miedo al crimen, porque se convirtió en un hecho mucho más fehaciente y común que la criminalidad en sí. Esto ya es curioso y es paradójico. Claro, del Entonces, otro lado. llevamos 40 años reflexionando más sobre cómo nos relacionamos con el crimen y de dónde nace todo este miedo, porque al final tener el miedo al crimen es como si el crimen existiera. El crimen no está, pero vivimos como si existiera y eso es algo contra lo que debemos de luchar. Pero claro, estamos luchando contra un enemigo aparentemente invisible y llevamos décadas estudiando, o sea, estudiándolo además desde múltiples perspectivas, desde la prevención social, elaborar políticas públicas que incrementen la sensación de seguridad, como la prevención situacional, políticas públicas urbanas y extensibles que generen seguridad. Las cámaras nacieron, en cierto modo, de ese intento de producir sensación de seguridad, e incluso la iluminación de las calles, todo apunta hacia, o sea, ya las políticas no se toman tanto en aras de prevenir el crimen en sí, sino de garantizar la sensación de seguridad. La Por sensación. ejemplo, los puntos violeta son Ujú. un ejemplo muy grandilocuente de eso, ¿no? Se instalan en todas las grandes fiestas populares porque es una forma de hacer visible, un rechazo visible de unas conductas criminales en concreto, que lo que pretenden sobre todo es garantizar el acceso al espacio público de las mujeres para que se sientan más seguras y que sientan que tienen herramientas
para poder reaccionar en caso de que ocurra un crimen. Esas son políticas que o están más enfocadas a la sensación de seguridad que a la seguridad en sí, porque además el punto violeta acude cuando te ha ocurrido y el objetivo es que no ocurra. Entonces, eso Entonces, ya demuestra en sí. las políticas de hacer desaparecer esos puntos violeta que ya existían, lo que buscan es crear una sensación de inseguridad en las mujeres. Bueno, Por darle la vuelta al argumento, digo. No, lo que buscan erradicarla es porque directamente niegan que exista una explicación, bueno, que las mujeres sufran violencias por el mero hecho de serlo. Entonces, todo lo que parece que apunta hacia esa explicación de la criminalidad debe ser erradicado. En cierto modo, colocar un punto violeta es reconocer de manera Claro, pública y es política ponerlo que ahí existen en... violencias hacia las mujeres. Claro, poner ahí una luz Es ponerlo. diciendo, está Entonces, aquí si esto. tú la estás Sí, negando y quieres llamarla intrafamiliar para desvirtuar la claro, explicación de esas causas, pues entonces todo lo que te parezca que apunta hacia sí. ello, tienes que A mí me evitarlo. parece mal que la gente haga el mal, que alguien haga algo que no esté bien, o sea, Claro. pero en vez de La violencia no tiene género, ¿no? Y a mí, por ejemplo, Sí. siempre digo lo mismo. La violencia no tiene edad. Entonces no hablemos de delincuencia juvenil. Claro. Es absurdo. La penúltima. ¿Qué es lo que más te preocupa ahora mismo como criminólogo? Uy, me Claro, preocupa tantas deja para cosas. el final lo más... Pues mira, te voy a proponer dos preocupaciones. A Una que ver, es personal. Esta personal es, pues, el escaso futuro que tenemos los criminólogos en este país. Porque, como te he comentado antes, no tenemos salidas profesionales reales y entonces esto es una preocupación que me atraviesa porque veo constantemente cómo salen cientos de egresados de las facultades que van directamente a la policía a desempeñar trabajos que al final pierden todos sus conocimientos criminológicos por el camino. Muy pocos serán los que asciendan dentro de la escala policial y puedan llegar a hacer funciones que estén relacionadas con la criminología. Otros pues acaban dedicándose a otras cuestiones, acaban estudiando derecho. Bueno, pues se está perdiendo un potencial. Estamos creando profesionales que estamos perdiendo en la sociedad y encima profesionales que están orientados a prevenir el crimen, que es algo que nos interesa a todos. ¿Quién puede estar en contra de eso, no? ¿A quién no le va a gustar un batisterio romano? Pues a quién no le va a gustar un criminólogo que prevenga el crimen, por Dios. Es que es absurdo, ¿no? Entonces, eso por un lado. Y luego, pues a nivel social, me preocupa mucho que se utilice la criminalidad para conseguir objetivos que no tienen nada que ver con la criminalidad. ¿Y a dónde quiere ir a parar? Pues utilizar la criminalidad como chivo expiatorio para expulsar migrantes. Además que tú digas que quieres proteger a mujeres y a las personas LGTBI porque son los que están agrediendo. Tú dices, si de fondo tú me estás criticando o diciendo que estas causas no existen, pero ahora me quieres proteger, tú lo que quieres al final es un objetivo último, ¿no? Pues esto es un ejemplo de tanto. O sea, utilizar la criminalidad para otro tipo de cuestiones, utilizarla como chivo expiatorio, gobernar a través del delito, que es básicamente la idea de Jonathan Simon, pues es una cuestión que me preocupa mucho porque creo que se descubrió en los años 80-90 y se ha perfeccionado muchísimo. Y el voto actualmente se está movilizando utilizando la criminalidad y la inseguridad como el centro de todas las cuestiones. Y realmente eso me produce mucho miedo, porque nunca ha llevado a nada bueno esa tendencia. Entonces, bueno, tengo esa doble preocupación. La última. Si tuvieras que cambiar una sola cosa, solo una, del sistema penal mañana mismo, ¿cuál sería? Uf. Está en tu mano. Dices, puedes cambiar lo que quieras, pero solo una cosa. Del sistema penal. Sí. Es que tengo tanta en la cabeza que me resulta A ver, claro, como... es que si te pregunto muchas es fácil, una. Claro. Venga, o unas pocas, vamos, venga. Sí. Venga, no sé, o sea, me pilla así ¿O por me ha dónde sorprendido empezarías? mucho. ¿Por dónde empezarías? Si quieres hacerlo más. Hombre, yo empezaría pues aportándole todos los recursos que necesita económicos para, en principio, para que tenga la dimensión que necesita para poder actuar con rapidez, que es la base de todo, para que todo pueda funcionar. Y esos recursos también apuntarían hacia la prisión. Creo que al final son el Poder Judicial y el Poder Judicial y las consecuencias jurídicas del delito carecen de los recursos que realmente necesitan. Son las grandes olvidadas. Y en muchas ocasiones creo que funcionan pues, al final por interés personal, en cierto modo, ¿no? Por la dedicación que le dedican determinadas personas. Entonces creo que es importante dedicarle todos esos recursos para que sea un poquito más eficaz. Y por otro lado,
también deberíamos reflexionar sobre el poder judicial y las consecuencias jurídicas del delito para que se convierta en algo, digamos, más representativo de la sociedad en su conjunto. O sea, que no solamente las clases altas accedan a esos puestos, que haya más perfiles diferentes, ¿no? Que ese acompañamiento de recursos esté seguido de, bueno, o en paralelo con una mayor representatividad social ahí en ese poder judicial que huele a polla vieja. La verdad, vamos, ¿para qué lo vamos? ¿Para qué lo vamos a negar? Una expresión muy Claro, extraída. es la expresión que va a entender todo el mundo. Al final hay mucho Sí. hombre mayor y procedentes de clases altas. Basta como acudir a cualquier sentencia para ver los apellidos y tú dices, esta persona no ha nacido en un barrio chungo. Esta persona Ni ha pasado siquiera. sí, no viene de un sitio malo. Entonces, claro, eso en paralelo. O sea, creo que hay muchas cuestiones que podemos hablar y mejorar. Y al final están abandonados en cierto modo, ¿eh? No hay recursos, no hay, o sea, bastante hacen. Es que es una cosa desoladora. Bueno, vamos a dejarlo aquí, Antonio. Muchas gracias por asomarte a la ventana del disfraz de Polifemo y de habernos puesto sobre la mesa tantísimos temas sobre tu libro, por supuesto, pero sobre criminología, para entender un poquito los que somos más profanos, ese concepto del populismo punitivo, que ya nos ha quedado muy claro, y de saber un poquito más de criminología, pasar un buen rato charlando. ¿Qué demonios? Bueno, un placer estar aquí y a la próxima nos vemos en Murcia, ¿eh? Que yo quiero irme de etapa en Murcia contigo. O sea, eso... Pues dicho y hecho. Esto hay que acercarlo. Queda registrado, queda grabado. Nuestros seguidores son testigos de lo que acabamos de firmar, esta firma con sangre. Pues Antonio, muchas gracias. Muchas gracias a ti. Nosotros lo dejamos aquí. Nos vemos en futuras ediciones del Disfraz de Polifemo. Buenos días, buenas tardes y buenas noches.